Yo para entrar al programa tengo toda una suerte de ritual. O sea, me aireo un poco, me pongo la ropa del gran chef, ¿no? El terno que toca ese día. Todos los colores. Hay de todos los colores, efectivamente. Exacto, y hago mi rutina de calentamiento vocal, ¿no? No sé en qué momento de mi vida mi voz empezó a ser como un tema. O sea, para mí, para uno, su voz es siempre su voz. Claro. Es muy característico. Yo a veces creo que estoy en una especie de trance y de que todo lo que está ocurriendo pues realmente no está ocurriendo, ¿me entienden? Porque de verdad, no sé, es como que sin querer hubiese llegado a un programa que me gusta muchísimo y que de alguna forma siento que está hecho a mi medida, ¿no? O sea, yo reconozco que soy una persona que necesita de la estructura para poder hacer las cosas. Siento que no necesariamente esto ha sido así toda la vida. Pero es verdad que que le pediste la mano en un helicóptero en Hawái y que ella no te escuchaba, no tenía ni la menor idea de lo que le estaba diciendo. Esa historia no le contaba en ningún lugar. Bueno, pero como ustedes son mis amigos. Por supuesto. Bueno, primero la gran noticia. La voy a contar en exclusiva. Lo primero que ocurre es que yo ya había decidido pedir a Ale en Hawái. Habla serio, Santiago. Bueno, primer capítulo, primera emisión de Habla Serio en esta nueva temporada. Y tenemos un invitado de lujo, tremendo invitado. Voy a hacerle una introducción. Voy a hacerle una introducción. Dale. Actor, conductor, locutor radial. Ajá. Se cuida la voz. Personaje revelación del 2023. Exacto. José Peláez con nosotros. José Manuel. De verdad, qué honor estar aquí con ustedes. Maestrazo. De verdad que de vez en cuando me topo con los capítulos de ustedes y me gusta mucho que estén haciendo esto y de verdad que tenía muchas ganas de venir. Gracias. Bueno, para nosotros gracias. es un gustazo, José, porque ahora todo el mundo te dice Peláez, ¿no? Pero como quieras. déjame a mí decirte José. Qué honor. Porque además... Tú dime como quieras, porque además estamos donde estamos. Nunca me cansaré de decirlo por la patadita que nos dio Mónica Delta. No sé si podemos poner las imágenes. Recuérdalo, pero ¿cómo Mónica fue? Delta me dio la patadita inaugural ¿En para serio? el programa. Wow, Sí, tal Pero cual. tú sabes, claro, Todo se lo debemos a ella. final, además, Sí, en punto sí, sí, final. sí. en Fuiste, punto final. pero. Mira, miraste lo que el pasa, futuro. de alguna manera, pues me siento la mamá de los pollitos. Pues, déjenme ese honor. Oye, Fue buena hermoso. patada. Fue Y hermoso. además Buena patada. sabíamos perfectamente que venía pues el gran chef, no solamente con una carga emocional en todo el sentido de la palabra, sino que tenía que ser el gran programa de Latina y así fue. Así Gracias, que gracias. acá yo la verdad Gracias. tengo que reconocer que no conocía mucho de ti. No te preocupes, no te preocupes. Me suele pasar, No, así que no te pero preocupes en lo absoluto. yo dije, no, ¿qué hacemos aquí para que la cosa funcione? Vamos a dar Patadita una para, Hasta para ahorita que me la duele, energía hermano. Eso sí, fluya. me metí una buena Pero patada. fue un buen Eso sí me impulso, dolió. porque realmente Sí, ha sido tu año. No, y Peláez. además fue muy generosa ese día, la verdad que me No, trataste con encantada. muchísimo cariño, el programa estaba empezando y nos tocó hacer una pequeña gira dentro del canal y Mónica nos recibió ahí en Punto Final y fue muy gentil y nos dio Muy lindo. me dio esa patadita inicial y la verdad que yo no tenía calculado, contemplado que el programa iba a ir como ha ido, ¿no? O sea, de verdad que todo lo que ha ocurrido alrededor del programa pues ha sido una grandísima sorpresa y pues me hace muy feliz, ¿no? Es el resultado también de un equipo gigante de trabajo de más de 120 personas que trabajan para que el programa pues entregue todos los días un resultado como el que se ve en pantallas, ¿no? Y para mí es un honor pues conducir este espacio, ¿no? Bueno, la verdad que el gran chef nos ha sorprendido a todos, hay que decirlo, no solamente por la calidad de programas que finalmente uno le puede poner mucho empeño profesionalmente hablando, sino que volvió a reunir a el núcleo familiar alrededor de un televisor. Y esto creíamos nosotros que estaba pasando de moda. Totalmente. Entonces ha regresado a eso y esa sensación, ese feeling es lo que nos ha iluminado, no solamente aquí en Latina a la gente, a ustedes que participan directamente, sino en general
es maravilloso irte a cualquier otro lado a decir y que te hablen del chef. O sea, bonito, sí, ¿no? Sí, la verdad que yo a veces creo que estoy en una especie de trance y de que todo lo que está ocurriendo, pues realmente no está ocurriendo, ¿me entienden? Porque de verdad, no sé, es como que sin querer hubiese llegado a un programa que me gusta muchísimo y que de alguna forma siento que está hecho a mi medida, ¿no? Y donde yo pues realmente soy solamente una partecita de ese programa, pero realmente siento que siento como que estuviese hecho a mi medida. Pero mira, eso iba, el loco. sello, el rostro del programa. Así es, muy importante. Normalmente la persona que conduce el programa Éxito, que es el Gran Chef Famosos, carga sobre sus hombros todo eso, todo ese éxito. Y efectivamente por ahí quería empezar. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo va tu día a día cargando eso de que soy Peláez, el que presenta el Gran Chef, soy parte de este equipo, pero has pasado probablemente de una situación donde quizá no había tanta gente que te saludaba en la calle a un constante interrumpir? ¿Cómo es esto? La verdad que mi vida, para ser completamente honesto, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho porque yo de alguna forma siento que estaba medianamente preparado para toda esta situación porque ya había tenido otras experiencias trabajando pues en cine, por ejemplo. Por ejemplo, hice una película cuando estaba muy joven, el año 2005, cuando tenía 15 años o 10. La película se grabó en el 2004 y se estrenó en el 2005. Mañana te cuento. Mañana te cuento, ¿no? Hice esta película y me tocó dejar mi país muy pronto, o sea, la película... Por decisión propia. Sí, bueno, en ese momento pues yo ya llevaba pues planeando con mis papás estudiar fuera, un poco porque la situación económica de mis padres no estaba muy buena en ese momento y podía acceder en España pues a una beca donde me pagaban los estudios y además pues me daban una cantidad de dinero que a mí me permitía costear las cosas en las que necesitaba gastar, pues, ¿no? Yo qué sé, vivienda, comida, etcétera. No era como una bolsa. O sea, la beca no era solamente la concepción que yo tenía hasta ese momento de beca de te pagan los estudios, sino te pagan los estudios y además te dan un poco de dinero para que puedas solventar tus gastos, ¿no? Entonces, yo había visto que no tenía muchas posibilidades de estudiar aquí. Tenía que estudiar una carrera porque en ese momento no tenía la menor idea, pues, cómo era una carrera en comunicaciones, por ejemplo. Pero ya habías probado, ¿no?, el gustito de estar vinculado a un medio, claro, en ese caso a la industria del cine. Yo de chico había hecho comerciales, luego me tocó hacer esta película, había hecho teatro en el colegio, estuve en el grupo de teatro. ¿Ese sería el primer contacto? Claro, ¿Cómo es ese primer contacto con el arte? Sí, bueno, o sea, el primer contacto es que por cosas de la vida, pues una vez me hicieron un casting para un comercial. Yo qué sé, me vieron en la calle, no me acuerdo si en ese entonces dónde estaba, ¿no? Pero fue como, me vieron en la calle y vieron que era un niño que podía pues ser el perfil de un comercial. ¿Cuál era ese comercial? ¿De qué? Fue ¿Te acuerdas? Un comercial, el primero fue... sí, me acuerdo. ¿Puedo decir marcas? Sí, claro. Fue un comercial para Coca-Cola con cubillas. Y yo era un niño que aparecía ahí, pues eran, yo qué sé, 20 niños y aparecía ahí. Claro. Pues, ¿no? ¿Dónde estará ese comercial? Y la cosa es que de ahí en adelante, pues, una cosa me llevó a otra, fui haciendo otros comerciales y ya fui haciendo comerciales donde tenía un mayor nivel de participación. Hice un comercial una vez de leche Anchor, por ejemplo, en el que sí era protagonista. Un comercial para una revista que se llamaba Aventuras de Genios. En fin, varias cosas. Pepsi, no sé, varias cosas, ¿no? Ya. Y por cosas de la vida, pues, yo estudié en el Colegio de la Inmaculada y en el Colegio de la Inmaculada había un taller de teatro muy conocido. Sí. Bueno, más que conocido, o sea, era un taller de teatro donde... nos tomábamos el teatro a pesar de ser escolar, digamos, lo tomábamos con muchísimo profesionalismo, ¿no? Gracias a Paco Solís Fuster, que era el director en ese entonces. Y a mí siempre me gustaba eso. O sea, mientras mis compañeros se quedaban preparándose, yo qué sé, para estar en el equipo de fútbol, en el equipo de básquet, en cualquier otro equipo, yo le di siempre prioridad al teatro. O sea,
antes había hecho te un poco de llamaba el deporte. plató. Efectivamente. No, y además yo me sentía muy cómodo. O sea, Sí. para mí era muy cómodo. O sea, cuando había que exponer, por ejemplo, yo disfrutaba. Yo me sentía como pez en el agua. O sea, mientras muchos compañeros estaban como que escondiéndose y diciendo, pucha, ojalá no me toque a mí salir al frente. Yo me sentía muy bien porque sabía que me sentía cómodo haciendo eso. Me ocurría lo mismo cuando había que leer, por ejemplo. Cuando había que leer, a veces te hacen leer en público, ¿no? Claro. Hay que, o sea, estamos aprendiendo todos una lección, ¿no? Y a cada uno le toca leer una partecita, un Pedazo. párrafo. La gente se ponía nerviosa, ¿no? Muy Ajá. tensa. Y para mí era un placer. O sea, yo realmente Normal nomás. disfrutaba muchísimo de leer los párrafos. Es más, quería que diese toda la vuelta para que me volviese a tocar, ¿me entiendes? O sea, el teatro en el colegio te da un poco esa formación o lo fuiste compartiendo con la publicidad. Exacto, ¿En qué momento exacto, llega la exacto, película, exacto. por ejemplo? Nada, la película llega por dos vertientes que se juntan, la publicidad y el colegio, precisamente porque había hecho un comercial de Pepsi para Bolivia y Y lo curioso es que ahora no tomas sodas tú. Claro, tomo súper poco. Pero había hecho un comercial para esta bebida y la productora del comercial estaba buscando chicos que pudiesen, pues, hacer el personaje de la película, porque Giovanni Sixia, que en ese entonces Claro. era el que hacía el casting de la película, Sí, Giovanni. era amigo de esta chica y le había preguntado, ¿no? Y por otro lado también habían preguntado en el colegio, entonces había como que salido 2 veces mi nombre, ¿no? Entonces como salieron 2 veces mi nombre, dijeron tráiganlo. Llámenlo. Ahora, una pregunta que tiene que ver con tu voz, que Sí. es característica, ¿no? Sí, sí, sí. Este tono de voz, este énfasis, la forma, que parece que tuvieras, digamos, incorporado un estéreo, Claro. ¿está vinculada a tu propia adolescencia Claro. o asumes ya una postura de voz yo posterior? realmente no tengo otra forma de vivir. O sea, lo que voy es que a mí hay mucha gente que, o sea, no sé en qué momento de mi vida mi voz empezó a ser como un tema. O sea, para mí, para uno, su voz es siempre Es que su voz. Claro. Es muy característico. Claro. Quizá en la Para radio, ti. el paso por Estudio No, 92, no, el paso por la radio. No tiene nada te que ver. ayudó O sea, a yo siento que perfilar mi la voz ha sido así toda la vida. Ok. De O verdad. sea, desde chico. Desde chico, o sea, de hecho, o sea, si ponemos, yo que sé, una escena de Mañana te cuento, o sea, yo veo mi voz. O sea, siento Teniendo que 15 años. siento que mi voz es la misma, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, mi papá era español, mi papá ya murió hace un tiempo, él era español, pero fue preso político en Cuba. Ya. Y entonces tenía un acento medio español, medio cubano. Cubano, ya. Y mi mamá es peruana, ¿no? Entonces tenía como que en casa como que siempre Se mezclaban los sentía una acentos. mezcla de acentos Claro. que para mí siempre fue lo normal, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no sé, de repente de ahí algo Pero tiene que ver, ¿no? peculiaridad que creo que Pero además- si antes no era reconocida, ahora la voz tuya es, creo, un sello, ¿no? Exactamente, También. por eso se lo preguntaba, porque hace un par de días he leído, he escuchado, he visto que Sí. además la preparas la voz, o sea, Claro, la preparo, pero para no- cuidarla. Efectivamente. Para La preparo cuidarla, para cosa que es muy cuidarla. bueno, dicho sea de Sí, paso, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que en el Gran Chef, o sea, amamos el programa, pero trabajamos muchas horas, ¿no? Así es. Muchas horas, bastantes más horas de las que yo estaba acostumbrado a utilizar mi voz, ¿no? Y mi voz la estamos utilizando constantemente. Además hay que gritar, hay que meter prisa, hay que utilizar bastante intensidad de mi voz, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto hemos ido aprendiendo y entendiendo en el tiempo qué hacer, ¿no? Porque al principio, o sea, los horarios de grabación y toda la intensidad del Gran Chef Famosos ha ido mutando, ¿no? O sea, al principio nosotros pensábamos que cuando nosotros empezamos el programa inicialmente se grababa de lunes a viernes y se emitía de lunes a viernes. Pero cuando llegamos a la conferencia de prensa se decidió que el programa también se emita de lunes a sábado. Claro. Entonces grabábamos de lunes a viernes y se emitía de lunes a sábado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el aire nos empezó a comer, ¿no? Entonces ya cuando hicimos la segunda temporada, renegociamos para grabar de lunes a sábado y emitir de lunes a sábado. Y esa ha sido la temporada más fuerte de todas. Porque grabábamos y emitíamos de lunes a Claro, sábado 6 días y a la además semana. grabábamos desde las
10 de la mañana, que no es grave, digamos, empezar a esa hora, pero nos íbamos de corrido hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, ¿no? Entonces eso fue muy intenso, y luego que yo no era tan consciente de la voz, del micrófono, del sistema de sonido, ¿no? Entonces yo trataba de llegar a todos los lugares gritando. Claro. Entonces, Eso te malogra la la voz verdad que, tremendamente. pucha, habían semanas en las que yo llegué llorando a la casa y decía, yo no puedo más con esta situación. ¿En algún momento te quedaste sin voz grabando el programa? ¿En algún momento tuviste No, que manejar ahí? Nunca así, ¿no? O sea, nunca me he quedado sin voz grabando el programa, pero sí a veces pues me quedo un poco más afónico, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, ahora que he estado grabando hace un rato, siento que estoy un poquito afónico, o sea, no estoy a mi 100%, pero es súper manejable, ¿no? Claro. Pero, Toma agüita, pero pero- sí. No te vayas a quedar sin voz. No, Por tranquilo. favor. Vamos a darle El la agua pausa. además es súper importante, ¿no? Me he Así dado es. cuenta que hay que monitorearla, pero lo que voy, o sea, como que hay que ser consciente, hablo mucho, tomo agua, ¿no? Y que el agua te ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la segunda temporada se grababa de lunes a sábado. Y ahí fue cuando yo dije en una entrevista, dije con Jesús Alzamora que si eso seguía, yo no podía seguir, o sea, yo no Claro. podía seguir. Y yo llegué, o sea, cuando me dijeron, vamos por la tercera temporada, yo dije, o sea, ha ido mutando todo, ¿no? Sí, Porque la claro. tercera temporada inicialmente iban a durar, pues iba a ser una temporada cortita de 18 episodios y luego iba a haber una gran pausa, ¿no? Pero no fue así, pues. Que por el éxito, pues. Efectivamente, pero yo no sabía, o sea, Échale yo no la sabía. culpa al éxito, Claro, como dicen. y entonces yo dije, pucha, yo no puedo, o sea, si esto va a ser así para El ritmo siempre, era muy fuerte. yo no puedo, ¿no? Y entonces ahí encontramos nuevas formas de grabar, ¿no? Y de optimizar los horarios de grabación. Por ejemplo, ¿qué nos dimos cuenta? Que nosotros no necesariamente necesitábamos parar para almorzar, por decirte. Ya. Que podíamos empezar un poco antes, no parar para almorzar y así terminábamos Terminar antes. antes, Punto claro. número 1. Y que podían haber días en los que grabábamos 2 episodios al día, ¿no? Entonces, hacíamos eso, ¿no? Fuerte. Lunes, martes, miércoles, jueves, un día grabamos 2 episodios al día. Y ese es más o menos el sistema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, en horas diarias estamos hablando de No, ¿cuánto? no son tantas. 6 u 8, Claro, no son tantas, pero, o sea, son como 6 horas. pero intensas. Pero intensas, o sea, Claro. yo desde que entro hasta que me voy no paro, es como pa, y ahora va a Y ser estás esto, en el vas a hacer- personaje también. Y estás en el personaje, cosa que también es fuerte, ¿no? Porque yo sí considero, por ejemplo, que yo ahí interpreto un personaje, ¿no? A pesar de que es un personaje... Pero es muy distinto a no, Peláez. no, pero a mí me funciona mucho entender o acercarme a lo que yo hago como que estoy haciendo un personaje. Es como, o sea, así este personaje sea muy parecido a mí, o yo qué sé, sea el 99% parecido a mí me funciona mucho entender que el que está en el Gran Chef Famosos es un personaje que yo interpreto y que yo prendo y apago, y cuando yo me voy a mi casa estoy de civil y Claro. soy Peláez, persona normal. Si tú proyectas en tu programa un personaje, como creo que todos y cada uno quienes tenemos algún rol en un medio masivo lo hace, y luego termina ese personaje, dejas la ropa de personaje y te vistes Claro, con exacto. tu ropa, Exacto. te vas tranquilito, con suelo parejo, hasta tu casa. Exacto. Eso te da tranquilidad. Exacto. Y yo he encontrado otros mecanismos también, ¿no? Y ahí es a donde iba un poco, porque no quiero que esa pregunta se quede en el aire, porque me parece muy importante, que es que me han ido ocurriendo cosas que me han permitido desarrollar mecanismos para manejar momentos en los cuales pues podría estar un poco más expuesto, ¿no? Entonces, para poner 3 puntos concretos, cuando hice lo de la película tuvo mucho éxito y luego me tocó pues irme del país para siempre, no para siempre, pero por un buen Por tiempo. un tiempo largo. Luego estuve en la radio donde, digamos, tuve cierta exposición y luego me tocó pues irme, me fui de la radio porque me fui a hacer un proyecto que tengo, un proyecto personal. Y entonces ya cuando hice esto ya sentía que había encontrado ciertos mecanismos que a mí me permiten pues
separar por completo lo que ocurre, digamos, en el mundo del gran chef versus lo que ocurre en mi mundo, ¿no? Entonces hay ciertos mecanismos como para mí, pues, primero entender que yo hago un personaje en la televisión y que así ese personaje sea muy parecido a mí. Es un personaje al fin y al cabo, es el personaje y eso se acaba mañana y yo sigo viviendo, ¿me entiendes? Yo no vivo gracias al personaje, sino el personaje vive gracias a mí, se puede terminar y soy consciente de eso, ¿no? Eso punto número 1 y punto número 2, el tema del deporte, ¿no? Para mí es importantísimo, ¿no? Para mí es importantísimo correr, hacer deporte, venir al trabajo en bicicleta, por ejemplo, porque son cosas que a mí me mantienen, pues... lo que vengo haciendo durante mucho tiempo. Qué chévere, ¿no? Vamos a hablar de Sí. todas maneras del deporte, de tu pasión por correr claro y que de todos esos capítulos que ha abierto en tu vida, que probablemente también nos permitan conocer algunas lecciones de lo bueno que es hacer deporte, pero tú dices, claro, yo tengo un personaje, o por lo menos quiero entenderlo así porque me ayuda, Sí, pero claro. la gente que te mira en la tele y que Sí. después te ve en la calle Sí. y se acerca y te saluda, probablemente ellos no entienden que eres un personaje Claro. y entran con todo cariño a abrazarte, a pedirte un Buenísimo, saludo, a sí, pedirte, yo oye, feliz. grábame el saludo a mi Totalmente. abuelita, tal. Bueno, ¿Cómo te tomas eso esa...? es parte del trabajo, ¿no? Cuando uno acepta desarrollar un trabajo como en el que estamos, pues eso viene con el trabajo, ¿no? Y Pero además lo sientes bonito. efectivamente, eso Claro. iba a decir que en primer lugar lo tomo con muchísimo agradecimiento. O sea, realmente lo tomo como una bendición. Me siento muy agradecido con el público por todo el cariño que nos ha hecho llegar por miles de lugares, ¿no? De grandes hasta chicos. Realmente jamás imaginé, o sea, cuando empezamos... sido lo más loco primero que que cuando has recibido, empezamos, dime? primero que cuando empezamos el programa, yo no sabía cuál era el prime time de la televisión. O sea, yo no sabía nada. De la industria, De digamos. Claro. O sea, yo no voy a venir a decir yo no veía televisión. O sea, yo de vez en cuando sí veía televisión, veo los noticieros, ¿me entiendes? Me gusta mantenerme medianamente informado, Claro. ¿no? Claro. No es que no viese televisión, pero no, ¿cómo decirlo? O sea, cuando yo hago el casting, para mí en primer lugar iba a ser un programa en vivo, porque estos Ok. programas Claro. me daban la sensación De que eran en vivo. porque Claro. tenían público. Además no tenías idea de toda la Efectivamente, postproducción o sea, que se todos podía los hacer. programas ¿no? que venía haciendo Radio en la Botella todo Sí. este Claro. tiempo daban la sensación de que son en vivo. Exacto. Muy buenas noches. Había público y yo decía, esto es en vivo. Entonces para mí era en vivo y yo Alguna vez han sido en vivo. Claro, pero- y yo venía de hacer radio en Claro. vivo. No, y probablemente Sí. muchos eran en vivo, Así solo que es. este concretamente no era en vivo. Entonces yo venía de hacer radio en vivo y para mí era, llegas, haces tu programa y te vas. ¿Entiendes? Claro. Punto número 1, eso no lo sabía. Punto número 2, yo no tenía, o sea, nunca me había planteado cuál iba a ser el horario del programa. O sea, perdón, nunca me había planteado cuál sería el horario del programa. Era para mí, no sé, pues si iba a ir a las 6, a las Claro. 5, a las 7, a las 8, ¿me entiendes? Y de la nada me dicen, bueno, va a ser el prime time. ¿Y el prime time? ¿Cuál es el prime time? ¿Cómo se come eso? Vamos a competir contra este y este. O sea, es el horario. El top. El horario. Sí, ¿me entiendes? Pero no sé, yo realmente, para responder un poco también la pregunta de la presión, ¿no? Yo no he sentido la presión. Claro. Porque Jugó a tu favor eso. porque realmente cuando Pero yo, eso es bueno. cuando yo firmé esto, yo sabía, o sea, y eso también me gusta decirlo de vez en cuando yo entro al canal el primer día, cuando entro al set de grabación, lo que empiezo a gritar por todos lados, no sé, de repente por aquí hay alguien que estaba ese día, es ¡vamos a dominar al monstruo! ¿Tú te acuerdas? Y lo empiezo a gritar constantemente porque el monstruo para mí no es la televisión, o sea, no sé, o sea, no es el programa en sí, no es desarrollar la labor como conductor, sino para mí el monstruo era pues poder sentir la presión pues de El ser desafío. parte de un grupo de 120 personas que Claro. están esperando que digas las cosas bien, Dar la porque talla. muchos de ellos quieren ir a almorzar y Exacto. si no, no van a almorzar o no llegan temprano a sus casas o a hacer lo que tengan que hacer, ¿me entiendes? Es soportar la presión de que no se te vaya por un lado, que no se te tiene que ir, el tema de tener un mayor nivel de exposición, ¿me entiendes? O sea, todas esas cosas son el monstruo de la televisión, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender a dominarlo y yo siento que me ha agarrado ya con cierta edad que a mí me permitía pues saber dónde me estaba metiendo, ¿no?
Por lo que yo te escucho, Sí. En realidad te veo a ti, Peláez, como una persona que te gusta Dijo primero. Peláez. Ya. Ya estamos adentro. Está listo, está observando ya te entendí el rápido. concepto. Ya, para ti los esquemas son importantes, Sí. las estructuras son Sí, importantes. sí. ¿De dónde sale Totalmente. eso? ¿De tu formación? Tu mamá, tu papá, dices que tu papá además Sí. tuvo una vida difícil porque Claro. estuvo en una cárcel cubana. Sí, debe haber 13 años. 13 años Antes por de que razones exista, políticas, sí. ya nos contarás, porque Sí. a mí me parece un capítulo bien interesante, no, lo es. pero que además tu madre te ha determinado de muchísimas cosas, no solamente antes, sino después, porque es la que te acompañaba permanentemente Sí, a claro, toda tu claro, circunstancia personal, ¿no? O sea, realmente no, o sea, yo reconozco que soy una persona que necesita de la estructura para poder hacer las cosas. Siento que no necesariamente esto ha sido así toda la vida. Siento que he tenido como estructura en diferentes momentos de mi vida, pero creo que se lo podría atribuir a dos momentos que se conectan en el tiempo. Ok. Y el primer momento, yo diría que es mis padres, ¿no? Yo vengo de una familia que en un momento, pues, económicamente las cosas estaban bastante bien. Y de un día para otro, pues, por temas de salud, de mi papá, de que estaba mayor o lo que sea, cambiaron las cosas y ya tuvimos algunas dificultades. Y yo recuerdo mucho, primero eso, y segundo, ver a mi mamá haciendo tablas de Excel, ¿no? Bastantes tablas de Excel, imprimiendo tablas de Excel, tratando de que el presupuesto alcanzase, ¿me entiendes? Entonces Importante. eso se me ha quedado grabado hasta el día de hoy. O sea, yo hasta el día de hoy, pues, hago tablas de Excel, ¿no? O sea, Eres ordenado en tus gastos. soy muy ordenado en mis finanzas, muy ordenado. Tengo muy pocas deudas, o sea, tengo un crédito hipotecario, pero Bueno. esa es mi deuda, ¿me entiendes? Pero no es una deuda, La porque la deuda, estás pagando. claro, es una inversión. Es una finalmente. inversión. Tarjeta de crédito, muy poco, solamente cuando viajo. O sea, soy muy ordenado en mis finanzas. He estudiado administración de empresas, eso creo que es algo que también me ha ¿Eso ayudado. lo estudiaste fuera? Lo estudié en la Universidad de Oviedo, soy licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Oviedo, hice un año de intercambio en la Universidad de Maastricht y viví 6 meses en Londres, hice un año, 3 meses de prácticas en Londres. Muy bien. claro. Pero la vaina es esa, ¿no? Que, no sé por dónde, No te pierdas. me habías preguntado. El tema de, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene y Claro. cómo te marca? Porque Ya. me imagino que la ausencia Sí. de tu padre en esos Sí, años sí, también sí. han tenido una... Exacto. Entonces viene por un lado de ahí, ¿no? De este tema de ver a mi mamá, tablas Correcto. de Excel y demás. Pero luego, antes de la pandemia, yo había empezado a hacer deporte, Ya. ¿no? Y de hecho yo dejo la radio para dedicarme a hacer un proyecto que tengo que gira alrededor del deporte, ¿no? Del running Del running específicamente. Y hoy en día del bienestar, ¿no? O sea, del running, pero creciendo hasta a bienestar, ¿no? Que son temas que a mí me interesan mucho. Pero yo me acuerdo que cuando yo conozco a Ale, ¿no? Mi novia, mi futura esposa. Ya con anillo de compromiso. Ya con anillo de Dicho sea de compromiso. paso. Nos tienes que contar ese momento. Ya. ¿no? Efectivamente. Ya o sea, cuando recién la conozco, yo me acuerdo que había una canción. Yo en ese entonces estaba con la realidad un poco distorsionada. A mí la pandemia me golpeó mucho, ¿no? Y yo me acuerdo, hay una canción, no me acuerdo el cantante, es una canción de reggae que se puso como muy de moda ¿Cuál por es? A época ver. de la pandemia, que es como I live my life on vacation. Yeah, O ok. sea, como básicamente lo que dice la canción, no me acuerdo la tonadita, no me acuerdo, creo que ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente... Pero el significado está más o menos con básicamente, el Hakuna Matata. claro, no, Ya. ni siquiera el Hakuna Matata, es como que mi vida es una vacación, Ya. yo vivo de vacaciones Ok. y hago lo que me da la gana. Ya. Para mí todos los días son fines de semana porque yo vivo tranquilo y así, ¿no? Y Ale, mi novia, me acuerdo que me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que si te organizases un poco más, podrías hacer las cosas mejor? Porque, ok, te salen bien, todo está bien, pero ¿te has dado cuenta que si realmente
te organizases e intentases dar un poquito más, que puedes darlo de sobra, las cosas te saldrían todavía mejor. Y entonces, de hecho, cuando yo empiezo a salir con ella, yo ya corría, ella ya corría, pero ella era la que se levantaba primero, por decirte. Entonces ella se levantaba, por decirte, a las 6 de la mañana y yo dormía hasta las 8 de la mañana. Entonces ella corría, que tampoco es una mala hora, pero ella se levantaba a las 6 de la mañana, iba a correr, y yo, cuando ella regresaba, yo recién salía, ¿me entiendes? Y entonces me fui dando cuenta poco a poco, pues, que realmente intentar hacer las cosas un poquito mejor te llevaba a mejores lugares. Claro. Entonces me empecé a meter mucho más, pues, en diferentes corrientes, pues, yo qué sé, este tema del mindfulness, del estoicismo, ¿no? Del estoicismo de nosotros no podemos controlar las cosas que nos ocurren, pero sí podemos controlar todas las pequeñas cosas que dependen de nosotros, ¿no? Claro. Entonces yo no puedo controlar que al gran chef le vaya bien o le vaya mal, pero lo que sí puedo controlar es estar a tiempo en el set, aprenderme mi letra, Así es. tratar bien a mis compañeros, hacer bien las cosas, ¿me entiendes? Hacer todo lo que depende de mí, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces me empecé a meter un poco por ahí y ahora yo me levanto antes que mi novia. Y tenemos un... ¿A qué hora te levantas? A las 5:30. Muy bien. Tenemos ¿cómo decirlo? Un acuerdo, un pacto, que es el que se levanta último hace la cama. Y casi siempre le toca hacerla a ella. Alucinante. Pero sí soy... Además, o sea, cuando agarro ese tipo de cosas, o sea, sí soy un poco... no adicto, pero sí, pues, o sea, es como ya me vuelvo, o sea, lo llevo al extremo, ¿no? Pero está bien, o Sí, sea, es lo una llevo al especie de extremo. adicción positiva Sí, sí, también, sí, en sí. términos amplios de vivencia, ¿no? Me ordeno. Sí, tal ¿Cómo cual. me Bueno, ordeno? hemos entonces pasado un poco por el lado de ser metódico. ¿Es lo Sí. mismo ser ordenado que ser metódico? ¿Lo meterías dentro del mismo...? ¿Dirías metódico, no sé, horas, estructuras, planifico vacaciones, planifico...? O sea, bueno, es que también hay gente que de repente, pues, su método es no ser ordenado, ¿no? O sea, No hay necesariamente. gente, Claro. hay gente que su método puede ser no ser ordenado, yo qué sé, llevar una vida caótica y así resuelven sus ¿cómo se llama? Sus procesos creativos, ¿no? Claro. Yo no. O sea, yo, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta que a mí el orden me funciona mucho, inclusive para resolver cosas creativas, ¿no? O sea, para Increíble. crear tú tienes que estar en armonía dentro, si Tal no, cual, no hay forma. tal cual. Por ejemplo, correr me ayuda mucho a crear, ¿no? O sea, siento que el activar el cuerpo, el activar los procesos neuronales, el liberar endorfinas, ¿no? Y realmente me ayuda a poder hacer las cosas mejor, ¿no? En general. Ahora, la gran pasión correr te ha llevado a viajar por todo el mundo. Incluso en el Gran Chef hemos visto días interrumpida tu Claro, conducción estuve a por... punto de no Hawái, estar más Hawái. en el Gran Chef. Cuéntanos un poco eso. O sea, que ¿De dónde ¿cuándo viene? empezó y dónde Bueno, viene correr? Esto aparece de casualidad, completamente de casualidad. O sea, yo hace ya, pues, serían 7, 8 años más o menos, yo estaba en la radio, fue Maicelo el boxeador a la cabina, me hace practicar 3 movimientos así de box, y yo me doy cuenta que no podía más, ¿me entiendes? En ese entonces fumaba, salía un montón, tomaba un montón, como cualquiera, ¿no? Vida desordenada. Claro. Pero la cosa es que me di cuenta que tenía menos de 30 años y que no podía más. O sea, que era... Físicamente eras un desastre. Claro. ¿Cómo puedo estar así? Tengo menos de 30 años Claro. y me siento cansadísimo, con una falta de vitalidad alucinante, ¿no? Entonces me quedé como pensando en eso. Y dije, bueno, si el box me ha llevado a este camino, o sea, si el box me ha hecho llegar a esta conclusión, entonces vamos a darle una oportunidad al box. Entonces me puse a practicar box y venía un profesor particular que me sacaba al parque, ¿no? Y en el parque, pero él solo podía antes de las 6 de la mañana. Y entonces en ese entonces a mí no me gustaba levantarme temprano. Claro. Todavía Y- no tenías este cambio Exacto. de Esta mentalidad. disciplina, Entonces me ¿no? levantaba Claro. temprano y sentía que realmente pues dependía un poco del profesor. Pero empezó a pasar algo muy curioso, que él me mandaba a calentar dándole vueltas al parque y me mandaba a enfriar también dándole vueltas al parque. Y yo pensaba que no podía correr. Y entonces en ese momento empecé a darme cuenta que de la nada podía correr. Y entonces cuando el profesor de box
yo por decir entrenaba lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves. El sábado decía, pucha, necesito hacer un poco de deporte, oye, extraño esta sensación. Y entonces empezaba a darle vueltas al parque, ¿no? Y poquito a poco, o sea, una vuelta al parque, 5 vueltas al parque, 10 vueltas al parque. Un día me aburrí de darle vueltas al parque y empecé a ir por por el malecón, claro. ¿no? Claro. Y luego, cuando menos me di cuenta, empecé a descargarme una app de estas que registran tu proceso, ¿no? Y empecé a darme cuenta que ya llevaba más de 5 kilómetros. Luego hice mi primera carrera de 10 kilómetros. Y todo este proceso, como yo ya trabajaba en la radio y a mí me ha apasionado mucho siempre todo este tema de crear contenido, comunicar, ¿no? Yo lo iba contando en mis redes sociales, pues, ¿no? Ya en ese entonces yo trabajaba con la marca de deportes con la que trabajo ahora, ¿no? Desde hace 7, 8 años. Y pasaba algo muy curioso, que ellos enviaban zapatillas pues a sus embajadores, por decirlo de alguna forma, y la gran mayoría de estos embajadores lo que hacía eran zapatillas de correr, era, oye, esta zapatilla es buenaza, es increíble, pero nadie corría realmente, ¿me entiendes? Entonces, o sea, que eran influencers así de la boca para afuera. Es que no había gente que corriese. Ok. Ya, claro. O sea, tienes que entender Así que el running es un deporte bastante joven. O sea, realmente... Uno pensaría que, claro, es tan fácil que lo han practicado siempre, ¿no? Pero, o sea, con este realmente impulso. el running, todo este tema de las carreras populares, o sea, no tiene más de 100 años, o sea, tiene menos de 100 años. Sí, claro que sí, pero además es toda una filosofía de vida, porque está vinculada al buen vivir. Exacto. ¿No? A la disciplina, a ordenarte, a estructurarte. Y a ti, yo por lo que veo, vuelvo a decir, te veo absolutamente coincidente con esas estructuras. Exacto. Pasa que estás en algún momento, como cualquiera de nosotros de joven, medio perdido en, digamos, en la nada, ¿no? En hacer cosas distintas. Y bueno, Ale ha tenido, tu novia, un papel preponderante en el orden de tu vida. Sí, porque ella es todavía más organizada, todavía más, o sea, más se han encontrado el hambre y la necesidad. Y es maravilloso, nos complementamos mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, si te pones a pensar, la maratón más antigua del mundo, que me da la sensación que es, o sea, si no contamos Grecia, ¿no? Claro, porque maratón... O sea, efectivamente, o sea, si no contamos los primeros Juegos Olímpicos de Grecia, que creo que fueron en 1908, de repente me equivoco de la fecha, creo que la maratón más antigua, la maratón como carrera popular, podría decir que fue la de Boston y es mediado del siglo pasado. El siglo pasado, sí, no tiene... O sea, no es un deporte tan... ¿no? Y entonces lo que ocurría era eso, que le mandaban las zapatillas a la gente y la gente no sabía qué hacer con las zapatillas. Y entonces yo decía, oye, se han puesto a pensar, o sea, yo me lo decía mismo, te has puesto a pensar cuánto podrías ganar si tú realmente te pones a correr y realmente le sacas el impuesto a esto y empiezas a entender realmente cómo funciona este universo, porque además veía otras marcas que tenían muchas ganas de meterse en deporte, marcas que organizaban la carrera de tal marca o organizaban la carrera de esta otra marca, y yo decía, es que realmente nadie corre y realmente veo un poder económico importante alrededor de correr. Entonces eso también se juntó, y por otro lado se juntó la muerte de mi padre, ¿no? La muerte de mi padre, pues que fue en el 2019. Antes de la pandemia. Sí, justo antes de la pandemia. ¿Era joven todavía? No, mi papá era súper mayor. Mi papá le llevaba 27 años a mi mamá. Mi papá se ha muerto con aproximadamente 81 años, murió en el 31, 80 y pico, ¿no? ¿Y este episodio de la cárcel ha sido antes de conocer a tu mamá? Mucho antes, no fue gran contó parte algo de eso? Su juventud. ¿O no hablaban del tema? Lo que más me sorprendió, o sea, de ahí he entendido que es una época de su vida que él decidió bloquear de alguna forma, pero luego yo he conocido gente que lo conoció, he conocido... O sea, es bien interesante porque mi papá fue como una suerte de héroe para muchas personas, porque él sacó mucha gente de Cuba que quería irse, ¿no?
y terminó preso 13 años. De hecho, hace poco encontré un libro donde inclusive lo mencionaban junto con otros presos políticos, no me acuerdo el nombre del libro del autor. Mi papá era de Oviedo. Mi papá era de Oviedo. No, mi papá era de un pueblo pequeño de Asturias que se llama Río Seco. Correcto. De hecho, la casa de mi papá, yo he ido a la que era su casa de pequeño, ¿no? Donde él nació. En España, claro. Y todavía queda en este pueblo llamado Río Seco y es patrimonio de la humanidad. No la pueden derribar y de hecho ahora mismo hay un banco ahí, pero mantienen todavía, de ahí si quieren les muestro la foto, está en mi celular. Sí, claro. Mantienen una plaquita que se ve grande que dice... ¿Cuál es el nombre de tu papá completo? José Manuel Peláez Prado, que se ve DP 1900, no sé si fue en el 32, o sea, y pone el año en el que fue construida la casa, ¿no? Por David Peláez. DP es David Peláez. Ajá. ¿No? Eso te iba a Entonces, preguntar. bueno, coincide con la muerte de mi papá, que me empiezo a plantear pues toda esta situación, pues no, de la vida, la muerte, el sentido de la vida, ¿no? Y todas estas historias. Sí. Y entonces eso hace que al yo también comunicar lo que me estaba ocurriendo, pues de la nada pues empiece a encontrar gente que ya no me reconocía por cosas que yo estaba haciendo, como por ejemplo que yo había hecho, como por ejemplo la película o la radio o un programa de televisión Claro. por cable que estaba haciendo en ese momento, sino que me reconocían por correr y de la nada me gritaban, vamos, tú puedes, como si yo me estuviese preparando para las Olimpiadas, y me estaba preparando para correr mis primeros 21 kilómetros, ¿entiendes? Entonces de la nada me di cuenta que algo estaba ocurriendo con el correr, ¿no? Que por un lado a mí me estaba haciendo bien y que el hecho de que a mí me estaba haciendo bien, pues también estaba motivando a otras personas a correr y que al mismo tiempo esto pues me estaba ayudando pues a generar pues ingresos porque habían marcas que querían vincularse a lo que estaba haciendo. Entonces me pareció pues una linda forma de vivir el hecho de motivar a otras personas para correr y asociarme con marcas pues que quisieran de alguna manera fomentar esto, ¿no? Y entonces Y esto eso, en redes sociales, toda la sí, chamba sí, en sí. digital, digamos. Esto ese era. principalmente en Instagram, ¿no? Ok. Principalmente Pero Instagram. tú la viste rápidamente como creador de contenido en redes sociales, porque tú empezaste hace varios años esto. Sí, o sea, yo lo empecé cuando todavía no existían las historias de Instagram. Claro. O sea, realmente mis redes sociales, para serte completamente honesto, nunca han reventado. O sea, nunca ha sido como, wow, el boom. O sea, nunca he sido viral. Pero sí siempre yo les digo que he visto el trabajo en redes sociales como un trabajo. ¿Entiendes? Y como lo que es, ¿no? Es generar audiencias y luego, pues, lo que hacemos en los medios tradicionales, ¿no? Generar audiencias para luego... buscar pues formas de que existan marcas que auspicien, Claro, conectarlas al este anunciante producto, con su efectivamente, conectar al anunciante con su audiencia, que es lo que llevan haciendo los medios tradicionales durante muchísimo tiempo, pero durante un tiempo esto era pésimamente visto en redes sociales. O sea, en redes sociales el poner publicidad o el poner publicidad en cualquier contenido digital era casi un sacrilegio. ¿Ah, ¿Entiendes? sí? La única publicidad que estaba ¿En qué época admitida es la... No, pues estamos hablando... Los inicios. Ah, ok. 2015, por ahí. Ok, claro. O sea, era Recién explotaba. Claro, antes de que YouTube tenga anuncios, ¿no? Porque cuando YouTube ya empieza a monetizar, ¿no? Que es esta publicidad que aparece, que aparece en los videos, ya eso empieza a ser como más admisible cuando en realidad es lo mismo. Yo tengo discrepancias en eso, pero en realidad es... ¿Por qué? Por el trabajo periodístico. O sea, yo Ya. creo que eventualmente Claro. un periodista puede tener conflictos de interés con determinadas marcas si Claro. las auspicias, porque en alguna oportunidad puedes toparte Claro. con una circunstancia que eso se convierte en un conflicto de interés. Pero eso Eso es esa otra, es una otra mirada Claro, para diferente. los me parece muy periodistas. interesante. Pero por ejemplo, pero los programas de televisión, los programas no. periodísticos también tienen auspiciadores. Por supuesto, pero O sea, digo todo el depende involucramiento personal. Claro, pero ¿no? todo depende del cómo, digamos. O sea, Exacto. por ejemplo, Exacto. El programa periodístico de Mónica Delta X que convive en redes sociales llega gracias a tal marca. Por supuesto, además están invitados
escuchado Claro. los señores auspiciadores. Claro. Pero a lo que voy es que todo depende del cómo. Correcto. ¿no? O sea, todo depende Así de es. si yo Pero te quiero... no es una crítica, Sí, es sí, una sí, mirada sí, sí. diferente. No, y me simplemente, encanta, me encanta. ¿no? me encanta. Que siempre se ha manejado, digamos, en el periodismo, digamos, los periodistas por un lado y el departamento de marketing por Claro, otro lado. claro. O sea, siempre Claro. se ha manejado O sea, eso. el problema yo creo que es quizá en cuando... las redes ya sea... El problema mezclado yo un creo que es poco, cuando ¿no? te quieren vender gato por liebre, Eso. ¿no? O cuando te dicen que Eso. algo es bueno y no lo es, ¿me entiendes? O cuando no quiere ser la gente, pues, suficientemente, ¿cómo decirlo?, honesta con el tema de que es publicidad. O sea, oye, esto es publicidad. Te advierto que esto es publicidad. Y te estoy contando lo que yo creo de este producto, pero aquí dice publicidad. ¿me Ahora, entiendes? esto de la honestidad, Sí. y perdona que te Sí. corte ahí, pero me quedé pensando mucho en Navidad, que tú trabajas con una marca de telefonía. Sí. Y claramente el propósito era acercar la marca a las audiencias, pero tú decías, bueno, es Navidad, celulares, estas reglas. No celular en la mesa, no Sí. celular cuando estamos viendo Sí, una sí, 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 película. sí, sí, sí. Entonces me rompió un poco la cabeza ver que Claro. hacías una campaña Sí. para una marca, pero básicamente le estás diciendo, Bueno, a te mí- lo explico desde el bienestar, sí, a desde Take mi it easy, salud. take it easy. Pero a mí lo que me ¿Pareció gusta, loco? me gustó mucho esa campaña que hicimos, o sea, para poner en contexto a la gente, hicimos una campaña con una marca de telefonía que desde hace poco lo que ha hecho ha sido incorporar pues un ¿cómo le llaman? Un cintillo que dice usemos el celular con moderación, Sí. ¿no? Entonces, básicamente me contactaron pues para ver cómo comunicar esto de aquí, ¿no? Y la verdad que al principio yo creí, o sea, para serles completamente honestos, creí que la publicidad no iba a funcionar nada, porque era un texto largo. Sí. Y entonces dije, pucha, voy a llevarlo a mi universo, porque yo trato, eso sí, trato de todas las marcas con las que trabajo, entender cómo las puedo llevar a mi universo. O sea, trato de trabajar en la medida de lo posible, o sea, siempre con marcas que a mí me aportan de alguna forma. ¿Me Claro. entiendes? Que a mí me hacen Bueno. bien, que a mí me sirven, que a mí me funcionan. ¿Me entiendes? Entonces trato de involucrarme en campañas que a mí me suman en primer lugar, ¿no? Claro. O sea, de Sí. alguna forma. Pero Entonces, eso tiene que ver con la consecuencia también. claro, ¿ah? lo O llevé, sea, o sea, siempre trato de llevar las cosas a mi terreno. Si trabajo con una marca, trato de llevarlo por el lado, esto me hace bien para correr, esto me hace bien a mi salud, esto me hace bien, esto me hace sentir bien, ¿no? Trato de llevarlo todo hacia el bienestar, porque mi concepción de hoy en día, de lo que debe ser mi proyecto personal es algo que me haga bien a mí, que le haga bien a las personas y por ende, pues, encontrar una forma de vivir de eso, ¿no? y voy a ir con la pregunta, digamos, opuesta. ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué me hace sentir mal, Dios Sí. mío? ¿Qué te molesta? ¿Con qué no puedes lidiar? ¿Qué te hace sentir incómodo? Bueno, Porque hasta ahora nos has hablado de todo lo que te hace sentir bien. He visto aquí a tu productor, usted es el productor, el director, he visto aquí a tu productor mostrar No una lo pizarra reveles, no lo que reveles, no dice, lo reveles. Por eso. anécdota de la puntualidad. Eso- Que no, Lo peor es que, claro, a veces las anécdotas quedan en el claro. papel que prepararon, porque acá Acá hacemos lo que nos da la charlamos gana. y claro. Y después no tienes idea cómo es Santiago, pero tienes que estar con anécdota. Entonces, la puntualidad, efectivamente, o sea, no sé a qué anécdota se refiere, me pone Hay una muy nervioso. buena, A ver. pero creo que Mónica, tú estabas con otra antes. No, yo empezaba diciendo eso, que te incomoda. Sí, no, Entonces tú me has hablado de la no, puntualidad, no. quiere decir que No. finalmente, no sé si la puntualidad te incomoda, pero ¿qué te molesta? ¿Qué te genera salirte de tus casillas? ¿Cuándo pierdes el control? Eso. ¿Por qué? Porque Las eso también es parte... las injusticias, cuando, yo qué sé, la gente trata mal a las personas sin motivo. O sea, tú de chico, por ejemplo, defendías a tus amigos si alguien le venía a fastidiar o eras más bien... Yo de chico, ¿cómo era? Eso es todo un episodio de la vida. Para entenderte mejor. Claro, claro, pues. claro. Yo de chico, es que hace mucho tiempo que no recurro a... Hace mucho a tiempo esa- que eras memoria, chico, imagínate tú. memoria. O sea, yo recuerdo de chico, por ejemplo, fui presidente del Consejo Estudiantil. Ok. Ajá. O sea, siempre me bueno, gustó, mira. pues, me gustó un poco crear proyectos, siempre de chico. También recuerdo un poco lo que te dije, ¿no? O sea, en los últimos 2 años de la época del colegio,
pues tuve este tema pues de que temas de salud de mis papás, ¿no? Infarto cerebral. ¿Tú eres de mi hijo papá. único? Sí, soy hijo único. Infarto cerebral de mi papá. Duro. Mi mamá pues teniendo que hacerse cargo de la casa. De la nada, pues problemas económicos. Entonces definitivamente esto tiene que haber afectado de alguna forma a mi comportamiento, a ser una persona, yo que sé, más irascible, hiperactiva, pero al mismo tiempo siempre en la medida de lo posible he tratado de ser como ahora, ¿no? O sea, tratar de ser amigo de todo el mundo. ¿Pero no fuiste un problema en algún momento, un adolescente problema? Nunca he tenido problemas ¿no? de conducta, Ya. nunca he tenido problemas de conducta, la verdad. Y volviendo al gran chef famoso, ¿tú tienes alguna, o sea, has tenido una experiencia previa con la cocina o es algo que tú no, a lo que no entrabas? Yo me tuve que ir joven, ¿no? Me tuve que ir con 17 años. Ya. Y Jovencito. cuando me voy del Perú, ¿no? Lo primero que tengo que aprender después de, yo qué sé, 6 meses viviendo en España, es a cocinar, pues, ¿no? O mejor dicho, me voy primero a la casa de una tía, de una hermana de mi papá. Claro. Que conocí cuando me bajé del avión, porque en ese entonces no había tía nueva, Facebook, digamos. no había Hi-Fi, Claro. o sea, no había nada, ¿me entiendes? Entonces me bajé del A la avión tía le llegó y el conocí sobrino de a Perú. esta Esta tía. es tu tía. Claro, Ya le está. llegó una historia como el príncipe del rap, Exacto, pero sin claro, mansión. claro, me estaba ¿me entiendes? imaginando Tal eso. cual, exacto. Entonces, Llegó a los tíos. exacto, entonces ocurre eso. Y al segundo año ya empiezo a vivir solo, ¿no? Y entonces, al principio yo me alimentaba, o sea, ¿cómo empiezas a vivir solo? Primero te empiezas a alimentar de comida hecha, pues, ¿no? Claro. Congelados, Sopas, pizzas, empieza esta época preparadas. como de libertad, Puedo comer lo que quiera. libertinaje gastronómico, ¿no? sí. O sea, uy, voy a comer pizzas, papas fritas, puedo comer Claro. lo que quiera, es increíble, ¿no? Pero 3 meses después empiezas a sentirte débil, pues, ¿no? Porque es comida que no te Claro. hace bien. Una porquería de comida. Exacto, y entonces empiezas a entender qué cosas debes cocinar y qué debes comer, ¿no? Entonces a mí me ocurrieron 2 cosas. La primera, que ya extrañaba el Perú y necesitaba acercarme al país a través de autores peruanos y a través de comida peruana. Entonces empecé a cocinar comida peruana, yo qué sé, me hacía mi lomito saltado, un ajicito de gallina, Claro. y algunos platos pues que eran, por ejemplo, una caucita, ¿no? Y algunos platos que eran más del abanico de platos de mi mamá, ¿no? Que yo qué sé, ella hace un buen lomo stroganoff, un soufflé de queso, ¿no? Claro. Entonces, O sea, el vínculo con los sentimientos. efectivamente, para mí eso es. Y siempre la supervivencia. Claro. siempre ha ido por ahí, ¿no? Siempre ha ido por ahí. Entonces, el aprender a cocinar era una forma de no perder el vínculo con mi país. Y de hecho, recuerdo una anécdota cuando yo tenía un jefe en la universidad. Yo era el becario de Relaciones Internacionales, era la persona encargada de ver pues los contratos de los estudiantes de intercambio Claro. en la universidad. Era un trabajo que me daba la universidad, ¿no? Y entonces yo invito, creo que ya había terminado mi periodo de trabajo, e Ajá. invito a mi jefe a cenar a mi casa. Y me acuerdo pues que Tenías que pulirte. tenía que deleitarlo, pues, Claro, ¿no? Tenía que claro. deleitar Tenías que su pulirte finísimo ahí. paladar, ¿no? Ya. Te digo, vamos a cocinar algo peruano. Y entonces, pues, yo en ese entonces vivía a 1000, voy, me muevo por todos lados, voy a comprar las cosas y no me da el tiempo de cocinar. Y entonces digo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces le dije, bueno, don Fernando, se llama Fernando, qué mejor experiencia de probar comida peruana que aprender a cocinarla. Así que hoy día vamos a cocinar. Tú y yo vamos a cocinar un delicioso ají de gallina. Le puse el mandil, me puse el mandil, abrí una botella de vino y nos pusimos a cocinar. Qué ¡Qué maravilla! Digo, buenísimo, qué ¿no? espectacular. Nada, Resolviste ahí, resolví, porque tenías ¿no? ya que Y él estaba tener los encantado, platos listos. seguramente. Sí. Entonces yo vivo solo desde esa edad, ¿no? Desde los 18 años, entonces tengo mis platitos. En la casa Ale cocina, principalmente, ¿no? O a veces ¿A ella también le tenemos gusta una cocinar? Sí. ¿Y cocina también con comida peruana o comida saludable? Cocinamos más comida saludable, ¿no? O sea, más...
O sea, tratamos de no complicarnos mucho la vida, ¿no? Con el tema de la comida. Hoy en día lo vemos más como algo, pues, para nutrir nuestro cuerpo y seguir haciendo las cosas. Sí nos gusta mucho salir a comer los fines de semana, ¿no? El domingo o el sábado, ¿no? ¿Pruebas poco o no pruebas la comida del chef famoso, de los concursantes? Poco o nada, la verdad. Hay cada plato. Por miedo a que me caiga mal, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, seamos honestos. Muchas veces los participantes no tienen tanto tiempo. O sea, no tienen tanto... O sea, o mejor dicho, tienen tiempo, pero cocinar en la cocina del gran chef es un estrés. Tienen que estar de un lado para el otro, correr para el otro lado. Yo los distraigo, Entonces, muchas veces... La comida se puede pasar de fritura, se puede pasar de cruda. Entonces, ¿para qué? De esas varias, ¿no? ¿Para qué? O sea, uno necesita comer una dosis de comida al día, o sea, una dosis de almuerzo. ¿Para qué meterle, pues, la comida de A, de B, de C, de D y además tu almuerzo? Entonces, no comes bien ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo prefiero tratar de no comer mucho. Bueno, ese es el trabajo del jurado, además. Sí, además que ese no es el trabajo del jurado, es un trabajo sacrificado. De verdad, es sacrificado. Pero sí te he visto apoyar ahí en las preparaciones, en algún momento incluso... Has tenido la ayuda de, no sé, para ir el arroz a este punto, la fritura a este punto. Bueno, me gusta también. O sea, lo que pasa es que también lo que yo hago en las estaciones de los participantes es un ejercicio constante de improvisación. Claro. Entonces, muchas veces hay que buscar qué hacer. Sí, la verdad que tus malabares verbales son muy divertidos. Hay que buscar qué hacer, ¿no? Oye, entonces, esto cortaste, hay que buscar a veces los errores. Claro. ¿Y qué estás haciendo? Nada, aquí el arroz, no sé cómo está. A ver, me dejas probar. Y una cosa te lleva a otra. O sea, realmente... Excelente. Eso me parece muy divertido porque empezamos, pero además tiene no momentos emocionales muy interesantes, ¿no? ¿Te has conmovido verdaderamente en algunos episodios del Gran Chef? Es que yo conecto mucho con este programa porque además yo siento, pues, la primera experiencia televisiva, ¿no? En televisión abierta, ¿no? Que además, o sea, todo ha llegado de una forma muy especial, ¿no? O sea, yo estaba sentía que yo me estaba preparando para lo peor. O sea, en todo sentido. O sea, pasa, ¿no? A veces cuando estás en un momento muy bajo. Yo sentía que necesitaba prepararme para lo peor. ¿Me entiendes? O sea, que no podía hacerme ninguna ilusión, ninguna expectativa, nada de nada. Y era como, bueno, esto de repente se emite y se acabó a la semana. Y ya puede está. Pasar. Pero bueno, ya ese pensamiento pasado, ¿no? Pero a lo que me refiero es que yo pensaba, esto de repente el público me va a odiar, ¿me entienden? O sea, van a empezar a decir que mi voz, que qué se cree, que tráigame a otro conductor y cosas así, ¿no? Entonces realmente todo lo que ha ocurrido realmente me sorprende muchísimo, ¿no? Ahora, ¿por inseguridades personales o en realidad, digamos, te hacías esas preguntas por un rasgo de tu personalidad? O sea, ¿por dónde estaba la cosa? No creo que por inseguridades, sino creo que a veces uno comete el error de generarse sin querer demasiadas expectativas alrededor de las cosas, ¿no? Okay. Entonces era tratar de darle más vueltas que las que darle una dosis excesiva de realismo, ¿no? Y de sentir que en verdad pues las cosas podían también ir muy mal, ¿no? Entonces yo creo que iba por ahí, ¿no? O sea, de sentir, oye, o sea, la vida continúa, claro. ¿Me entiendes? Pero qué loco, ya cambiaste tu vida, o sea, ya cambió tu vida. Sí. Más allá de la cantidad de temporadas que ojalá tenga larga vida el Gran Chef para todos nosotros, porque es un programa muy bonito, ¿no? Yo me precio de ser una persona crítica en la televisión, siendo parte de ella por tanto tiempo. Pero, por otro lado, tu vida ya cambió, o sea, en términos amplios, ¿no? Porque has encontrado un nicho que probablemente lo vas a mejorar, cambiar, transformar, darle un perfil, pero ya cambió tu vida. Claro. Ahora me acabo de dar cuenta. Tu vida profesional. Claro, que no he terminado de responder la pregunta que me decías de el tema de conectar mucho con mis emociones, ¿no? Y creo que es algo interesante porque va por ahí, ¿no? O sea, en primer lugar, todo esto ha sido nuevo y no ha dejado de sorprenderme, pues,
en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, no sé, siento que este programa realmente, valga la redundancia, lo siento mucho, ¿me entiendes? O sea, el camino ha sido bien largo para llegar a este programa. He tenido que hacer un montón de cosas. He tenido que preparar todo este plan de ir a la universidad, que en realidad era el plan B, cuando yo realmente quería ser actor o quería trabajar en el mundo del entretenimiento. He tenido que pasar por distintas experiencias, he tenido que pasar por lo de la radio, lo de la película, o sea, distintas cosas, que realmente el camino ha sido tan largo para realmente en un momento pues saborear algo parecido al éxito, ¿me entiendes? Que es lo que está teniendo el programa. O sea, es como bonito o sea, conecto mucho, ¿me entiendes? Y además disfrútalo. Conecto y no le des más vueltas. Lo disfruto tremendamente. Lo disfruto tremendamente, pero también... No, hay que ser realista también, con una ¿no? dosis de realidad, o sea, porque... O sea, hay que disfrutar de lo que hay que disfrutar, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que en realidad cuando ocurren estas cosas, quizás te has estado preparando para ese momento sin darte cuenta, sin saberlo, no sé si es destino, no sé si es que los planetas se alinean, pero finalmente eso le ocurre a unos y a otros, a unos a una edad, a otros a otra edad, pero que ha cambiado tu vida a partir del Gran Chef porque tu historia es antes y después respecto a ello, en términos profesionales, digamos es evidente, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Es que siento que han habido hitos, pues, ¿no? O sea, a lo que yo voy es... O sea, yo cuando hice la película, creí que era un antes y un después de la película. Cuando hice cuando hice la 15, radio, cuando hice la radio dije, también hay un antes y después de la radio. No, siempre va a haber un antes y un después. Claro. Entonces, realmente, pues... No sé, pues todo es un poco así, ¿no? Sin querer uno termina construyendo una carrera, pues, ¿no? Sí, claro. Para disfrute de todos, ¿ah? Para disfrute de todos, para disfrute de tu audiencia. Bueno, y le voy a contar la anécdota de la puntualidad porque dice que no se acuerda. Dice que venías al canal, que estabas con una cita creo que a las 3:30 de la tarde, no ibas a llegar y saliste del carro volando y comenzaste a correr para llegar al canal a la hora. Ese soy yo. O sea, pero loco. No, porque lo que pasa es que a veces yo siendo por el tema de que hago deporte y que tengo pues las distancias y los kilómetros en la cabeza, o sea, yo sé que me demoro en hacer 1 kilómetro 5 o 6 minutos, 2 kilómetros 10, 12, 3 kilómetros 15, pero estabas 18. En ropa medianamente deportiva para bajarte del carro y dijiste... lo que pasa es que yo me cambio pues para venir aquí al canal, en realidad no era una reunión. Yo para entrar al programa no me sabía el chisme completo. Necesito hacer todo este calentamiento, ¿no? O sea, yo para entrar al programa tengo toda una suerte de ritual. Cuéntanos cómo es ese ritual. Así, mira, yo llego, en la medida de lo posible trato de llegar en bicicleta porque no me como todo el tráfico me pone mal humor. Tú también vienes en bicicleta, ¿no? Porque también cuando odio el tráfico. Cuando estábamos en otro edificio también hemos coincidido. Exactamente. Y me acuerdo de ti viniendo en tu bicicleta con tu ropa de bicicleta. Sí. Pero bueno, entonces llegas en bicicleta. Llego en mi bicicleta y traigo ropa normalmente atrás. Traigo otro polo para cuando me tengan que regresar. Otro calzoncillo también porque suda, ¿no? Como debe ser, y, siempre que... me seco, ¿no? Me seco. Y luego ya me pongo, me aireo un poco, me pongo la ropa del Gran Chef, ¿no? El terno que toca ese día. Todos los colores. Hay de todos los colores, efectivamente. Exacto, muy y bien. hago mi rutina de calentamiento vocal, ¿no? Tengo una persona... Mariana Polarolo, que es mi coach vocal. Ella trabajó durante mucho tiempo en La Voz y ella me ayuda a hacer una serie de calentamientos que realmente me he dado cuenta que me ayudan muchísimo para hacer mi trabajo. Qué y luego chévere. Además de eso, ella se pone, es realmente como es mi coach vocal, o sea, ella en el programa, por lo menos en las 2, 3 primeras horas, ¿no? Ella me dirige y me dice, ahí bájale, ahí súbele el volumen, o sea, como que ella se encarga de cuidar mi voz durante por lo menos las 2 primeras horas o hasta la segunda parte del programa, ¿no? O sea, hasta que yo mando a la gente a cocinar por segunda vez, ahí ya Pola se queda tranquila, ¿no? Pero todo el inicio... ¿No te has animado a cantar? ¿Te gusta? Uy. ¿O es algo...? La gente mira, la verdad que no es algo que me disgusta en lo absoluto.
Cuando he cantado alguna vez la gente me dice, no, para, por favor, deja de cantar. ¿Sí? ¿Así? Pero curiosamente, no sé, en algún momento hice un musical que me tocaba cantar una canción y yo lo disfrutaba. Y no sé, quizás en algún momento, pero no va por ahí, o sea, mi pulsión, digamos, artística no te va. preguntaba por Pola, no va- por la no- que, o no sea, va el por ese ejercicio lado, vocal, ¿no? etc. Claro. Además, uno aprende a respirar porque uno se da cuenta que Claro. no sabe respirar. Claro, Es una claro. cosa no, fundamental. Totalmente. Bueno, yo tenía algunas clasecitas ahí de ¿Tú cantas? de canto. Más Ah, me bueno. gusta el Ah, canto. caramba. Pero lo cierto es que te das cuenta que no sabes nada del manejo de tu voz que puede tener, Sí, claro. ¿no? Digamos, Es que al final todo es ritmo. todo es ritmo, todo es ritmo. Respirar para hablar. Antes, si vas a hablar mucho, Inhalar. cargar la respiración. A veces depende también lo que comes y cómo te afecta la voz lo que comes. O sea, hay mucha matemática de por medio. Y esto lo ¿no? has ido aprendiendo en el Gran Chef. Bueno, ya venía de antes, ¿no? Con toda Desde esta la la radio. formación de actor que he tenido, Ok. ¿no? Pero en el Gran Chef estoy siendo extremadamente cuidadoso porque el ritmo es bien intenso y sí hay momentos pues en los que llego a la casa y ya no tengo Ajá. voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sí me ha afectado de alguna forma el programa? Veo mucho menos a mis amigos, hago muchos menos planes de noche porque la voz he entendido lo siguiente, ¿no? Paula justo me mandó un video que lo explica muy bien. Que la voz es como cuando uno tiene dinero en el banco, tal cual. Tú tienes dinero en el banco, ¿me entiendes? Y ese dinero se gasta con el uso. Cuando tú gritas mucho, va bajando. Cuando tú hablas mucho, va bajando. Entonces, según tú vas utilizando tu voz a lo largo del día, eso va bajando y te quedas en cero. ¿Cómo vuelves a tener dinero al día siguiente? Descansando bien. Entonces, si tú atrofias, no tomas agua, el agua le sube un poquito, ¿no? Y así Sí, claro. te vas quedando sin voz de mucho más fácil. Qué ¿no? buena Entonces, metáfora. va por ese lado, ¿no? Entonces, Cuando llegas Buena a forma de casa, entenderlo. ¿Te gusta estar callado? no, me cuesta mucho trabajo estar callado. Me encanta hablar demasiado, me gusta hablar. Ah, encanta. vengo en la bicicleta. Claro, o sea, sé la teoría, pero la práctica la llevo fatal porque vengo en la bicicleta con Cantando. Sebastián Martins, que es el Ok. productor del programa, el Gran- productor, el director. gran Y persona. además era amigo mío del colegio. Ah, qué lindo, el Y, Inmaculada. exacto, Sí, él estaba en una claro. promoción más. Entonces venimos juntos en bicicleta y venimos gritando, Sebas, oye, ¿y te acuerdas de esta vaina? ¿Me entiendes? Entonces ya llego al programa a veces. Maltratando la voz, Claro, claro. entonces, pero hay que vivir también. Es No, que por supuesto. o sea, las cosas son, o sea, lo que está ocurriendo Hay que buscar el equilibrio es nomás. hermoso, totalmente. Así es. Es hermoso, pero también conlleva con algo de sacrificio, ¿no? Como todo en esta vida. ¿Y ¿no? a Ale le gusta hablar tanto como a ti o ella es más callada? Parecida. Ella le cuesta hablar en público. Ok. O sea, en ¿Es público. más tímida? Sí, ella no, cero que ver con el tema de medios, de exposición. O sea, no le interesa, por ejemplo, en lo absoluto salir en cámara Claro. o Que- yo qué sé, o que yo publique cosas donde sale ella. O sea, es muy reservada con respecto a eso, A su cosa vida. que a mí me parece chévere, ¿no? ¿Es verdad que le pediste la mano en un helicóptero en Hawái? Y que ella no te escuchaba, no tenía ni ¿Cómo la fue menor idea de eso? lo que le Uy, estaba uy, diciendo. Esa historia no le he contado Ah. en ningún lugar. Bueno, pero como ustedes son mis amigos. Por supuesto. la voy a- Bueno, primero la vas- gran voy a noticia- contar, la voy a contar en exclusiva. La gran noticia es que le pediste la mano a tu novia. La gran Sí. noticia es que le dijo que sí. La gran noticia es que te dijo que sí. Bueno, fue un momento muy bonito. Mira, voy a contarle. A ver, cuenta. ¿Qué tan detalle quieren? ¿Mucho o poco? Todo el detalle. Siempre nos gusta a los es una periodistas todo locura el detalle. en el aire pedirle la Claro, mano. bueno, primero. pero todo eso responde a varias cosas, ¿no? A ver, lo primero que ocurre es que yo ya había decidido pedir a Ale en Hawái, ¿no? Yo ya había decidido pedir a Ale desde el principio del año O pasado. sea, tú al viaje a Hawái ya sabías Ya, que le claro, ibas y a... además ya había comprado el anillo, ¿no? Entonces, apareció este viaje a Hawái. O sea, yo tenía claro que la iba a pedir el año pasado. Ale me va a matar, cuando se entere. Ale, no lo mates. Cuando Yo- se entere. Es Mónica Delta, amor. Oh, es Santiago. ¿Cómo no se va a confesar? Pues? Bueno. Aquí tiene que Y confesar. entonces, yo ya tenía claro eso, ¿no? Y entonces, pero todavía no tenía tan claro la fecha. Entonces, cuando apareció el tema del viaje a Hawái,
dije, bueno, la voy a pedir en Hawái. Me parece un escenario Bonito, lindo, me lindo. parece bravazo, ¿no? Y entonces, bueno, ya habiendo superado toda esta parte de la búsqueda del anillo y toda esta historia, ¿no? Que también requiere, pues... ¿Lo hiciste solo o con cómplices? Toda una logística. Lo hice para... Uy, estás escarbada. Ya, aquí Mónica Delta está utilizando su poder periodístico. Ahí, me metí No, donde pero no con quería. cariño, Donde no con quería. Pero es un con momentazo. cariño, O sea, es un momentazo, cariño, ¿no? o sea, Bueno, lo hice con una... Es que es un... Dios Genial que mío, me se- tiene... Bueno, voy a tomar agüita me tiene contra las cuerdas, Sí, Dios pues, mío, claro, Dios mío, pero me olvidé que además, está la al cámara. contrario, Bueno, lo ese es hice, el amor. Claro, me ayudó una amiga en común. Ok, Muy no, bien. no te vamos a pedir el Me nombre, si ayudó quieres una- lo das. me ayudó una amiga en común, pero debo confesar que yo ya tenía muy claro específicamente qué era lo que quería. Fuimos primero a un lugar. En ese lugar no me gustó tanto lo que me ofrecían, era como que me estaban ofreciendo constantemente y no sentía que lo que me ofrecían era lo que yo estaba buscando. Y luego decidí ir a otro lugar donde me pareció, pues, o sea, tenían como que varias posibilidades, ¿no? Tenían un montón de dummies, ¿no? Ujú. Y yo automáticamente dije, este es el que quiero. Y Sebas Martins, que curiosamente, pues... me ayudó un poco en el proceso, me dio un buen consejo, que esto sí lo comparto con mucho, sin miedo y con mucho gusto. Sin miedo. Cuando tú buscas un anillo, ¿no? Para comprometerte, no debes dejar guiarte por lo que te dicen las personas. Claro. ¿Entiendes? Eso punto número uno. Que el precio, que cuánto te debes gastar, Por supuesto. que si el anillo debe ser de una forma o de otra, ¿no? Entonces, Sebas, el consejo que me dio, que lo atesoro mucho y que me gusta compartirlo, y me gusta compartirlo con nombre y apellido porque él fue el que me lo dio. Cuando tú buscas un anillo, lo que tienes que hacer es, sin mirar los precios, Pensar en ella. pensar en ella, efectivamente. Claro que sí. ¿Y cuál es el anillo que a ti te gustaría regalarle a esa persona? Porque es un regalo que tiene que salir de tu corazón. Lo eliges y ahí ves si lo puedes pagar. O sea, si está Sí, dentro claro. de tu presupuesto, lo pagas, ¿no? Y gracias a Dios, pues estaba dentro de mi presupuesto. Era exactamente lo que quería y pucha, cuando se lo di le encantó, pues, ¿no? Entonces, ya habiendo maravilloso. superado ese tema que en el que no quería entrar, Ya, vamos ahora. llegó el anillo a Hawái, ¿no? Llegó el anillo a Hawái, lo metí en la maleta grande, la que Ya. va en la cabina En del la avión, cabina, claro. que luego me han dicho que es un error, ¿no? Pero mi Sí, claro, Sí, porque sí. ha podido Imagínate desaparecer. tú terminado Claro. en la mano de otra persona. mi lógica fue Que no vaya a haber ningún. o sea que Ninguna mirada. como teníamos que agarrar 3 vuelos, teníamos que ir de Lima a Panamá, de Panamá a Los Ángeles, de Los Ángeles vaya a directo, Hawái. tú querías. Claro, que vaya directo y luego si yo lo llevaba en el equipaje de mano, sentía que me podían abrir el equipaje de mano en algún momento y me iban a matar la Claro. sorpresa. Claro. ¿no? ¿Qué es esto, señor? Claro, ¿qué es esto, señor? Sonó el detector de metales. No, amor, ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Ya, claro. Entonces sentía que eso iba a ser un gran error. Entonces dije, vamos a llevarla en la maleta grande. Entonces lo llevo en la maleta grande y dije, pucha, vamos a que esté seguro aquí el anillo. Curiosamente, cuando llego a Hawái, estoy en el aeropuerto y le digo, uff, amor, yo por dentro, no, llevo el anillo, bien, llevo el anillo. Estoy moviendo la maleta y le digo, Ale, felizmente que llegó la maleta. Volteo y la maleta había estado sin clave, o sea, Claro, no me claro, había sí, olvidado la de hacer la seguridad. operación de aquí, de cambiar la clave, Dios no había estado tan mío. nervioso que no le había cambiado la clave. Entonces la maleta había viajado, pues, con que tú apretabas el botón y salía. sacaban Claro. los cierres, ¿no? Madre Entonces, bueno, ya habiendo superado eso y habiendo tenido el anillo ya en Hawái, digo, ya, ¿y ahora dónde la pido? Dios mío, ¿dónde la pido? Y la primera parte de mí, o sea, había una parte de mí que me decía, debes de pedirla en la maratón.
Los dos son maratonistas, además hay algo muy bonito, pues, ¿no? La maratón, acabamos de terminar esta maratón, ahora empecemos la maratón de nuestras vidas, ¿no? María con frases y todo. Pero que aprende, Santiago. Vamos apuntando, Santiago, aprende, Santiago. Algo tienes que pagar por haberme llevado a este momento. ¿Ah? Genial. Bueno, y entonces la cosa es que dije ya en la maratón. Pero luego me puse a pensar que iba a ser incómodo llevar en la maratón. Porque yo sí, claro, ¿dónde lo llevas? Yo llevo canguro. Claro. Llevo 2 canguros en la maratón por el tema de la nutrición, geles, pastillas, cosas que tienes que comer mientras estás corriendo. Llevar un anillo, o sea, el anillo con esta cosa. ¿Dónde te lo pones? Anillo. Claro. Dije, pucha, no lo puedo llevar, no tengo espacio. Entonces, la otra cosa que decía era, ya, llevo el anillo solo. Entonces, pero llevar el anillo solo no es una buena idea, se te puede caer y estás hecho. Y ¿no? cómo lo sacas, claro, ¿no? Entonces era como, exacto. Entonces dije, no voy a llevar el anillo solo. Y tampoco la voy a pedir en la maratón porque a veces en las maratones tú quieres hacer algo al final y hay alguien que viene a sacarte y te dice, no. Entonces, pucha, madre. Bueno, entonces eso me sacó los 5 primeros días, porque los 5 primeros días son los que giran alrededor de la maratón. Entonces dije, ya, ¿dónde la pido? Y entonces, un buen día, Ale me dice para caminar temprano, ¿no? Y me dice, vamos a caminar hasta ahí, hasta el fondo, ahí había como un peñón. Okay. Yo le digo, ya, bravazo, vamos. Y entonces empezamos a caminar. Y a los 5 minutos, ya habíamos caminado durante 5 minutos, una distancia medianamente considerable, empieza a llover. Yo empiezo a molestarle, le digo, vaya caminatita, buena la caminata, ¿no? Claro, y me dice, amor, ¿qué puede pasar? Me dice, sigamos caminando, vamos a ver qué pasa. Y yo le digo, ya, vamos. Llegamos al peñón y de la nada, para de llover. Y para de llover, nos tomamos una foto muy bonita, hay sol, y le digo, Ale, lluvia, sol, arcoíris, aquí tiene que haber un arcoíris, le digo. Volteo y había un arcoíris hermoso. Te estaban dando un mensaje. Y le digo, Ale, o sea, pienso dentro de mí que los mejores momentos ocurren siempre de la forma más inesperada, ¿no? Y fue en ese momento donde sentí, pucha, este es el momento donde la tengo que pedir, pero no tenía el anillo. El anillo está en la maleta, el anillo estaba en la maleta en el cuarto del hotel. Dije, madre mía, ahora tengo que organizarme porque no sé si este tipo de momentos se va a volver a repetir. Entonces nosotros teníamos un viaje programado, o sea, dentro de Hawái íbamos a visitar una segunda isla que se llama Kauai. Entonces a esa isla llegas en avión y toda la historia, ¿no? Y ahí sí me puse a buscar en Google, pues, ¿no? ¿Dónde mejores lugares para pedir a tu novia a Kauai? ¡Qué espectacular! ¿No? ¿Entiendes? Mejores lugares para pedir a tu novia a Kauai. Y me apareció un sitio que se repetía bastante. ¿Ya? Nosotros teníamos programado este viaje en helicóptero, pero ¿cuál era el gran problema con el viaje en helicóptero? Yo no la iba a pedir inicialmente en el viaje en helicóptero porque Ale se marea mucho en los... más que se marea... El 50% de los seres humanos. Ella sufre muchísimo en los aviones. Claro. O sea, ella se sube a un avión, el avión hace así y ella es... Ay, pobre. Mi amor. Se pone, ¿me entiendes? Hay mucha gente. Entonces yo dije, si él se pone así en los aviones, que para mí es la situación más segura del mundo... ¿Cómo se va a poner en un helicóptero? ¿Me entiendes? El ruido, entonces, claro. Dije, el helicóptero no me asegura nada. No puedo meter todas mis balas en el helicóptero. Entonces dije, vamos a un sitio que se llama el puerto de Hanalei. Entonces era un sitio que en fotos se veía muy bonito. Entonces esa fue la primera vez que saqué el anillo. Metí el anillo, lo metí en mi mochila y dije, amor, vamos al puerto de Hanalei. Y entonces la idea era ir nada más llegar. Y entonces yo estaba... de la que salíamos, ¿no? Porque llegábamos a esta isla llamada Kauai como a las 2 de la tarde. Y yo le decía, oye, amor, y al toque vamos a ver el sunset al puerto de Hanalei, pues, ¿no? Entonces, y ya le decía, ¿por qué este pata está tan pendiente con del puerto de Hanalei? Llegamos a Kauai, nosotros teníamos que alquilar un carro. Y los que nos tenían que alquilar el carro nos estafaron, hermano. ¿En serio? Entonces, tuvimos que reclamar. Puedes hacer una película con esto, tú. Tuvimos que reclamar un montón de cosas. Sorry, por eso yo le pregunté, les dije que iba a ser está largo. perfecto. No, está bien. A mí me parece divertidísimo. Llegamos al puerto de Hanalei, hermano. Y bueno, no pudimos ir esa noche al bendito puerto de Hanalei. Porque nos estafaron con el tema del carro, ya no podíamos ir a ver el sunset, tuvimos que reclamar, tuvimos que vivir un montón de cosas alrededor de esta situación del carro.
Y entonces se hizo de noche y dijimos, ya, pues vamos al hotel, no vamos al Durmió el puerto de anillo, Hanalei. una vez más. Se me acababan los días, hermano. Se me acababan los Y días. la idea era hacerlo me en quedaban el primer 3 días. momento, claro. Y yo le digo, ya, Ale, mañana, 6 de la mañana, nos vamos al puerto de Hanalei. Ya, amor, sí, vamos. Mira el puerto de Hanalei, le digo, es hermoso el puerto de Hanalei. Aquí vamos a ir. Ya te van a agradecer los deportes de Hanalei por Y estás entonces, haciendo claro, y Ale me dice, ya, vamos, increíble. Entonces nos enrumbamos al puerto de Hanalei, ya el anillo está ahí en la mochila, estamos caminando, ¿no? Playa hermosa, increíble, ahí les voy a mostrar la foto. Llegamos al puerto de Hanalei y no lo sentía. No sentía lo que había sentido en este tema del arco iris. El arco iris, claro. Sentía que pasaba gente, que era una situación rara. De hecho, le decía, Ale, vamos a sentarnos aquí un ratito a esperar a ver qué pasa, ¿no? Esperando Entonces, un poco que se despeje que todo. se vaya la gente. Ok. Me miraba así, Ale me decía, amor, ¿qué pasa? ¿Qué estás bien? ¿No? ¿Qué haces? Y yo, no se va nadie. No me parecía una buena situación. Entonces ya me quedaban solamente 2 noches más. Dios mío, le digo, ¿y ahora qué hago? Gracioso. De hecho, estuve a punto. Hubo un momento en el hotel que tuvimos una conversación bonita. Que al día siguiente, a las 6 de la mañana, nos íbamos al helicóptero. Y en ese momento pensé, ya pues, a la miércoles la pido ahorita. ¿Me entiendes? Ahorita sí estoy sintiendo esto. Dije, no puede ser posible que tengamos este bendito viaje en helicóptero y que no le dé una oportunidad al viaje en helicóptero. Pues llegamos al viaje en helicóptero. Es un viaje muy bonito porque el helicóptero te lleva a las cataratas donde se grabó la película de Jurassic Park. Ah, qué simpático. Y entonces, yo había visto que uno de los sitios en esta búsqueda de Google de mejores lugares para pedir a tu novia era en las famosas cataratas del viaje en helicóptero de las cataratas de Jurassic Park. Dije, acá es. Llego al sitio donde vas a agarrar el helicóptero. De hecho, le pregunto a Ale, oye, Ale, te piden o sea, ¿podemos ir con maleta? ¿Cómo es la situación? Dice, no. Y dije, bueno, ya, ¿qué hago? Ya lo llevé en mi canguro. Claro. Y tenía como que una cosa que sobresalía aquí del canguro. Un bulto enorme el Dice canguro. ella que no se dio cuenta. Llego, te ponen como en una oficinita antes de meterte al helicóptero. Y de la nada, pues hay como un montón de fotografías de gente, pues, que ha hecho el viaje en helicóptero y todas estas historias. Y habían varias pedidas. Ajá. Yo dije, eso es una buena señal. Había varias personas que habían pedido. Claro. Eso es una buena señal. Va a ser en la catarata de Jurassic Park. Bueno, y la cosa es que subimos al helicóptero, entramos y empieza a sonar una canción muy, muy bonita, ¿no? Que es esta canción de Fleetwood Mac que se llama Dreams, ¿no? Thunders only happen when it's raining, que tiene un significado muy especial lindo, sí. para mí, ¿no? Porque dice algo así como que los truenos solamente aparecen cuando está lloviendo, ¿no? Y esta canción ahora tiene, la vamos a poner tiene un cachito. significado muy especial. Y de la nada el helicóptero se levanta. Ya leyó, ¡wow! Y nos sentía como si fuésemos 2 niños en Disney, que han ido a Disney por primera vez. Era como, ¡wow! ¡Wow! De ahí les voy a mostrar los videos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Ala! Increíble. Y esto que estamos sintiendo es alucinante. Nunca hemos sentido. Ale no tuvo ningún problema. No se asustó, digamos. No se asustó. Claro. Además, estábamos al costadito del piloto. Una situación mágica. Entonces yo dije, bueno, Esto es. es aquí. Pero vamos, si no me siento mejor que esto en la catarata de Jurassic Park, Al regreso. entonces la pido, porque esto era así. Parabas en la catarata de Jurassic Park y luego seguías por otros lados, ¿no? Y entonces entramos a la catarata de Jurassic Park, nos hacemos unas cuantas fotos, pero no lo sentía porque había gente, o sea, Claro. ibas en el helicóptero con otras 2 parejas, ¿no? Y entonces dije, ya, cuando el helicóptero despegue, salga de la catarata de Jurassic Park, ahí la voy a pedir. Te ponen, de hecho, la música tan 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 tararán taran tan 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 tarararán tan. Y yo, bacán, ya, listo. Entonces salimos y de la nada ya pues me siento así en el helicóptero y lo que empezamos a ver es increíble. Y yo le pregunto a Ale, oye Ale, ¿tú escuchas cuando yo te... Cuando yo te hablo, tú escuchas porque vas pues con música que te van poniendo? Y me dice, claro. sí, un poquito. Yo dije, después de correr maratones, y Ale,
Entonces le saco la cosita, el audífono y le digo, después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces ahí pues fue un momento muy bonito, Qué ¿no? bonito, Sí, ¿no? ¿Cómo no? Y después, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Y nada, fue un momento hermoso, ¿no? Fue un momento hermoso. Pero en Puro todo el, corazón, pero yo está digo, bien. Se en los todo he el contado con ruido, detalles, me van a matar en casa. todo el Me van a matar por ruido ahí. del No, no te preocupes. helicóptero. Ale, te pido encarecidamente que no le hagas ningún problema. Ha Son sido años. muy lindo compartir Son años eso. en el periodismo, ha Así quebrado es. políticos, ha quebrado todo tipo de gente. No, y lo hacemos con mucho cariño. No me he dado cuenta y ya estaba dentro. Ya. Y en este mejor momento yo te tengo que pedir que te suscribas al canal de Latina Noticias y que también le des ahí suscribir, seguir, comentarios, campanitas por donde veas y para que te lleguen las notificaciones. Habla Serio, estrenamos un episodio cada semana. Yo me he quedado loco con la apellido de mano. Bueno, ya sabes, tienes que Pero superar eso, también- Santiago, cuando te toque. Lo diré y lo contaremos así. Incluso, lo debemos como contar. anécdota. Por episodios, En capítulos. además. En capítulos. Pero además Sí, me lo ha siento, parecido sé que se ha chévere. hecho un poco larga. Está bien, pero está está muy perfecto. divertido. Esto de conectar con el momento. Sí, Esa es eso. una constante Es importante, tuya es importante. que la estás llevando, la vemos en tu trabajo y la vemos también en este momento donde dices, no, si no lo siento, no lo hago. Creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Tener una intuición. O sea, si hay alguna moraleja que es algo que saco de todo esto, ¿no? Primero, seguir mi intuición. Y la segunda, que creo que es la más importante de todas y que me ha servido muchísimo, sobre todo a lo largo de este proceso, es aprender a buscar siempre el bienestar. Claro. O sea, si tú buscas, si la decisión que estás a punto de tomar te hace bien, o sea, no solamente es, yo qué sé, el tema, muchas veces la única variable que medimos es lo que me van a pagar. ¿Me entiendes? Ya, pero está bien, te van a pagar esto, pero ¿cómo se va a ver afectada tu vida con esto de aquí? ¿Qué cosas vas a poder seguir haciendo y qué cosas ya no vas a poder hacer, ¿no? Y entonces, si buscas ese equilibrio, yo creo que la decisión está bien tomada, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que me han ayudado Tu a tomar filosofía de decisiones, vida ¿no? es el buen vivir para ti. El buen vivir. En el sentido integral, ¿no? Que Sí, tiene que ver sí, sí, emoción, sentimiento, capacidad, planificación, estructura. Los pilares de la vida, ¿no? O sea, los pilares de la vida, pues, es la familia, los amigos, el trabajo, ¿no? El lado espiritual y el lado deportivo, creo que son las patas de mi mesa, ¿no? Entonces, creo ¿Tus que es amigos importante. son los del colegio, de la universidad? Tengo amigos de diferentes etapas, ¿ah? Tengo amigos del ¿Tienes colegio. muchos o pocos amigos? No, la verdad que soy bastante amiguero. Me gusta dejar amigos por donde voy, ¿no? Entonces tengo amigos de diferentes etapas de la vida. Pero también soy mucho de... O sea, me veo en diferentes periodos con muchos amigos de diferentes momentos, pero también soy de parar bastante con amigos que están en lo mismo, ¿no? Ya. O sea, como que... Claro. Yo qué sé, ahora estoy parando mucho, por ejemplo, con Sebas, que lo veo todo. O sea, me gusta, Que es tu digamos. productor, digamos, en este efectivamente, que el trabajo también se convierta en una amistad, ¿me entiendes? O sea, me gusta sentir que trabajo con amigos, no sé, o sea, es... Pero además te quieren Chévere. mucho, te respetan mucho y eso es parte también de lo importante. Claro, pero por ejemplo, sí mantengo mis amigos del colegio. El día 8 de diciembre El Día de la Inmaculada, trato de claro. escribirles. Que reúnen, Este año no pudimos por el tema de que estaba en Hawái, ¿no? Pero sí, por ejemplo, mi amigo Dieter, Dieter Schlegelberger, mi amigo Renzo del Carpio. Schlegelberger, madre Son dos mía. amigos que mantengo desde la época del colegio y han pasado muchos clave, ¿no? años. Clave Pero tener también ahí. mantengo amigos, pues, yo qué sé, mi amigo el Mago Plomo, por ejemplo, con el que me Ah, he cruzado claro, en algún yo lo momento. conozco a Plomo. Son mi amigo Eduardo Mendoza, Paulito. Eduardo Mendoza es director de cine con el que me dirigió en Mañana Te Cuento. Que además tiene Paulito. otras. Y además fueron 2 películas Sí, de Mañana claro, Te Cuento, claro, ¿no? claro. Paulo Orellana, por ejemplo, que ha sido asistente de dirección de Mañana Te Cuento 2. Entonces, trato de sacar amigos de los trabajos y del colegio, como se hacen las amistades, ¿no? Y Claro. cómo se forman, pero Como trato de siempre. mantener un poco de... ¿Tu próxima esa- maratón dónde es?
Bueno, este año, en primer lugar, pues se viene Lima en mayo, que es Ok. la maratón, o sea, es una maratón importante, pues porque es la maratón de nuestro país, la maratón más importante de nuestro país y ocurre en nuestra ciudad, en Lima, ¿no? Entonces creo que es importante correr Vas la a maratón de Lima. sumarte ahí. Sí, y luego quiero ir a Nueva York este año. Nueva York es una maratón que se me ha ido escapando durante mucho tiempo, ¿no? Quiero ir a Nueva York y me gustaría hacer una maratón pues de como la de Hawái, que es así como divertida, veraniega. No busco un sitio para aprovecho mucho también para viajar, ¿no? ¿Cuántas Entonces maratones son? busco un sitio paradisiaco, ¿no? Entonces, ¿A quién yo no qué le sé, gusta eso? Claro. veo a Ale, por ejemplo, que dice: oye, mira qué increíble. El otro día vio, por ejemplo, Bora Bora. Y dije, La maratón de Bora Bora. Vamos a buscar Maratón Internacional de Bora Bora, ¿me entiendes? Y me salió Maratón Internacional de Tahití, ¿me entiendes? Entonces a veces, pues, wow. que te coincida la fecha. O sea, yo destino, pues, una buena parte de mi presupuesto a ir a maratones, y mi proyecto también gira en torno. Entonces he encontrado la forma de equilibrar mi trabajo con lo que me gusta hacer y con Claro. mis vacaciones, ¿no? Me está riendo porque si ha estructurado tanto, ha esquematizado tanto el tema de la pedida, ¿cómo será el matrimonio? Claro. ¿Vas a casar tú? Eso va a ser. No, pero a la vez hay un esquema, pero hay un esquema que también se va nutriendo de lo Maravilloso, pero Claro. está planificadito, ¿no? Claro. Pero claro, va cambiando Pero va y es mutando, dinámico. va digamos. mutando, va mutando, Claro. va mutando, va mutando. Bueno, al matrimonio, Bueno, al ya matrimonio veremos. Bueno, también soy una persona. Me encanta. Lo primero, o sea, es que esta idea también está mutando. O sea, Ajá. no sabemos cómo nos vamos ¿Cómo a va a casar. ser O sea, el eso día? es bien loco, ¿no? Porque, o sea, terminas el tema de. O sea, yo la pedí a Ale porque para mí era muy importante, pues, que nos comprometiésemos. O sea, para mí era Oficializarlo. muy importante eso de ahí. Tanto para ella como para mí. Era un momento importante. O sea, quería establecer un momento importante en nuestras vidas, Claro. ¿no? El momento en el que ahora oficialmente empezamos a ser una familia, ¿no? Y de la nada han empezado, pues, o sea, yo no tenía contemplado lo que iba a ocurrir después, que lo que ocurre después es que todo el mundo te pregunta ¿Cuándo te te casas y dónde te vas a Claro. casar, y hay gente que ni siquiera sabe si los invitarías, que te dicen, oye, avisa con tiempo, ¿ah? Avisa con Claro, tiempo, ¿ah? claro, ¿Me claro. entiendes? Entonces, Pero cásate en Las Vegas yo no y ya tenía está. contemplado. Exacto. Con Elvis. Entonces eso era lo que yo Con quería Elvis. hacer. Entonces yo le digo, Ale, Ajá, se mira, escapan y listo. Sobre todo cuando lo haces público, vayámonos claro. tú y yo a algún sitio, tú y yo solos, contratamos un cura, si quieres nos llevamos un fotógrafo y casémonos tú y yo. Pero esa idea como que a ella no le termina de cuajar. Entonces pero ella tiene- tampoco es como que el otro lado. Entonces es como, estamos ahí como. Uno de los motivos también por los cuales yo quería pedirla era para poder hablar de este tema con ella. Buen tema, Y decir, las oye, bodas". Ale, ¿y ahora cómo nos casamos? Y entonces ahora es esa situación, ¿no? Ping pong. Muy bien. Vamos, Ping con pong. ping pong. Bueno, ¿O tienen Dios. ganas de Tremendo. preguntarle algo antes de ¿Sabes qué quería Sí, repasar claro. así como para A terminar? ver, Un último dale, viral dale, brutal que te leo el pensamiento, que ha Santiago. sido Andrés Salas imitando Qué bueno. tu voz Claro, en claro. el podcast de Vilches. Sí, que, sí, sí. que dicen, imítame a Peláez. Y lo hace idéntico. Y vas a verlo. A ver, Lo va a a poner ver. Mónica A para ver, que lo por veas. favor. Y obviamente acá ya todos nos vamos a reír. 60 No, minutos. no, dice. Así como es. Con Carlitos Sí, Vilches, es mi gran espectacular. amigo, con esas suculentas manos. Mira, mira, A ver, mira. a ver. Que me digas en la estación número 2. Estación. Entrañable personaje de esta cocina. ¿Qué vas a preparar? Con esas suculentas manos. Sí. Y la parte de ese video que más me gusta. Las manos, las manos. Mira, A mí me encantan las manos. A las 3 vamos a los Salta. ¿Sabes que la Escucha, parte en que ese más me gusta de momento. ese video es cuando Carlitos Vilches está tan metido en el personaje que le responde, ¿verdad? Lo hemos saltado. ¿eh? Sí, claro. Como que me saque La rema, la realmente rema, está hermoso, metido. Lo hemos saltado. Sí, la rema muy bien. No, a ver, todos son grandes amigos, ¿no? Pero O sea, sacó la voz idéntica. sí, bueno, sí, Qué sí. capo. La verdad que para mí es un honor, pues, que han salido de la nada, pues, imitaciones
Y esa es, o sea, Andrés Salas es un actorazo, ¿no? Claro. Y es un honor, pues, que me imite así de la manera más random posible, Bueno, ¿no? hay gente que cataloga la fama en ese momento en el que te empiezan a imitar. Es Sí, verdad. por eso quería Es cierto. sacar No, este momento. está muy bonito, Y la además. arranquera. Es, ¿cómo decirlo? Es un juego, ¿no? Obviamente, Es un claro. juego. Pero además tu voz realmente es un sello. Así que Sin te va a darme acompañar cuenta, toda la sin vida darme sin cuenta. darte Ya ves. cuenta y sin Nunca lo- tomarlo. Ya Salas lo hizo. No, y es un gran honor, es un Miguel. gran honor. Andrés Salas, pues, es uno de los mejores actores de nuestra generación. Es un trome, claro. Y que de la nada, pues, aparezca, pues, de la manera más random, pues, imitándome. Junto con Carlitos Vilches, que tuve el honor de que me entreviste también un momento También en su estuviste programa. podcast, claro. Yo, como les dije al principio, hay cosas que han ocurrido, así como la imitación también de JB, por ejemplo, que también ocurrió en algún momento, que como les dije al principio y otras imitaciones que han habido, como les dije al principio, el programa ha sido como que a veces yo siento que nada de esto está ocurriendo, ¿me entiendes? Bueno, Pero Increíble. está ocurriendo y estoy muy agradecido y me siento bendecido, ¿no? y estamos muy contentos de que Bravazo. te haya ocurrido y que te siga ocurriendo, la verdad. Gracias. Bueno, nuestro ping-pong, que A por ver. ley tiene que salir mal el arranque. Tiene que ¿no? salir mal. Dios mío, ¿cómo que tiene que salir mal? ¿Qué quiere decir? Vamos, que jugamos un poco con esta dinámica de decir ping-pong, todo coordinadito y nunca sale tan coordinadito. Pero. Ay. Bueno, vamos a empezar. A ver, Ping. pon. A José Peláez. Otra vez. A ver. Con el agua así. Ya, vamos. Ping. Pon. Con José Peláez. Bien. Era Eso, vamos. combinación A absoluta. ver. Película, serie favorita. Uy. Oh. Dios mío. ¿Me puedo tomar mi tiempo? No. Así? No, Dios mío. El ping-pong. Ay. Pero una que hayas Una visto última y que te esté. que te haya llamado la Bueno, atención. una de las que más me ha gustado definitivamente La Casa de Papel, ¿no? La Casa de Papel me ha gustado mucho. Uy. Es que tengo... ¿Has visto Berlín? He visto Berlín no me ha gustado tanto como La Casa de Papel, pero claro. al final me he entretenido, ¿no? Entretiene, Pero sí. Dios mío, tengo otras más rebuscadas, pero automáticamente me dices, serie La Casa de Papel. Además tuve Perfecto. la oportunidad de entrevistarlos una vez Ah. y Oye, Berlín ¿no? me abrazó. Así Una que, joya. Tiene un significado. un Española, significado ¿no? especial. Bueno, los españoles Sí. tocaron Sí, la sí, cúspide sí. con la Y Casa de película, Papel. me gusta hablar de La vida es bella. No, me gusta Ahí hablar va. de La vida Es es bella. Roberto peliculón. Benigni. Sí, Bien. es una película de la que me Peliculón. gusta hablar bastante, ¿no? Entonces es como que la tengo Sí. reservada. Cuando Perfecto. me preguntan por una película digo La vida es bella. Buenísimo. Yo nunca he O llorado Rocky. tanto. A ver, lugar para la cita perfecta. Ya nos dijo, pues, ¿no? Uy, un helicóptero. Nos dio en un Hawái. helicóptero en Hawái. Qué hermoso. Cosas que no te gustan, creo que también nos has dicho, aparte de la impuntualidad. Uy, las aceitunas. Está bien, está bien. Buen dato. ¿Las verdes o las negras? Todas. Más las negras que las verdes. Ya. Ese ok. ácido Sí, amargo, poco complejo. aceitunoso, aceitunero. ¿Le temes a la muerte? Uy, sí, o sea, le temo a la muerte lenta y dolorosa, no le temo a la muerte inmediata, ¿no? Coincido. Pero le temo a la muerte lenta y dolorosa, que da un proceso degenerativo en el que vas desapareciendo y eres consciente de que la vida se va acabando poco a poco, a eso le temo, sí. Cosa que pasa y Acaba de en pasar, general, ¿no? Con tal Pedro. cual. Sí, ejemplo. tal cual, ¿no? Eso, pero bueno, pero también siento que cuando ocurre, no sé, empiezas a encontrar cosas y le pierdes el temor porque ya estás y te das cuenta que no era tan grave o lo que sea, ¿no? Espero que eso todavía pase en algunos Interesante. años. Temor a la muerte, sí. dijo. Bueno, ¿quién no? Es algo pues, desconocido, es pero verdad. yo coincido con la agonía más que la Sí, muerte, ¿no? sí, Es sí, complicado. Comida, vamos a cambiar. Comida favorita. ¿Ají de gallina o pizza? Pero ¿saben qué es lo curioso? Que el queso me hace fatal. Amo el queso, Dios mío. pero soy intolerante a la lactosa. Ajá. Ah, eso sí que está Entonces feo. es un Pizza- tema, es pizza un tema. vegana. Le meto pizzas, pero Pero ya la pagas. sé, exacto, o sea, La sé lo pagas. que se Que viene. además dicen que es el peor alimento de las comidas Sí, rápidas, la peor, ¿no? Sí, bueno, pero es Bueno, delicioso. es Pero increíble. es rico, pues. ¿Dulce o salado? Salado, 1000 veces. Verano o invierno. Verano, sin lugar a dudas. ¿Cerveza, vino o no alcohol? No.
No, sí me tomo me gusta tomar vinos con mi suegro. Es un placer que he encontrado, de verdad. Un saludo para mi Ya, suegro. una La actividad de conversa del señores. vino. Se viene pronto el matrimonio. No, Una actividad de señores. No, Tomar vino con el pero de suegro. No, pero la conversa. No, pero de verdad que he descubierto que es un placer. O sea, Qué bonito. me gusta tomarme vinos con mi suegro. Mi suegro es una persona que es muy leída, que es muy divertida. Disfruto bastante, la verdad, tomarme vinos con mi suegro. Qué bonito. No tomo mucho, pero tomarme vinos con mi suegro es algo que disfruto, ¿no? Y además todavía lo trato de don, cosa que por un lado me gusta y por otro lado no tanto, pero lo llamo Don Fernando. Y no, ya como empecé a llamarlo Don Fernando, ya no puedo dejar de llamarlo En Don el norte Fernando. se usa mucho. Entonces, por un lado me Peláez. gusta, pero por el otro lado no me gusta. Entonces es como que tengo un conflicto con este tema. Pero fuera de ese conflicto, cuando no lo estoy llamando Don Fernando y estoy conflictuado por ese motivo, realmente lo encuentro sumamente placentero porque tiene una conversación muy divertida y muy amplia, ¿no? Bravazo. ¿Playa o montaña? Uy, playa, amo la playa. Sí. Pero la montaña es aleccionadora. Sí, claro. La Te montaña desafía es siempre. muy Sobre todo llegar a la aleccionadora. cima, ¿no? Uf. Y ver todo desde arriba. En general, la montaña tiene una vibra que la playa no necesariamente tiene, pero yo prefiero la playa, me gustan Ajá. mucho los atardeceres, ¿no? Yo también. Mejor momento del Gran Chef Famosos. Bueno, esta pregunta también me gusta decirla porque es la verdad, que es el primero, ¿no? El primero, el primer momento, programa. el primer momento cuando estoy a punto de salir y cuando tengo que hacer la presentación, ¿no? Si ves el episodio, el 1-1, ¿no? Es el momento donde presento el programa, ¿no? Donde presento el programa y donde digo, muy buenas noches, sean todos bienvenidos al Gran Chef Famosos. 12 famosos que no saben cocinar tendrán que enfrentarse en esta cocina. Yo qué sé. No sé, ese momento, Pero el inicial. esa introducción, ¿me entiendes? Sumado a lo que viene antes, que es entrar al set y ya no entrar como un espectador, como un visitante, sino entrar como que soy parte de esto y ver a todo el equipo ahí formado, ver a Ricardo Morán, a Sebastián Martins, a Anita Rocarrey, a muchas personas que yo admiro y que conozco su trabajo y sentir que soy parte de este equipo y empezar, Peláez, 3, 2, 1, acción, ¡boom! Empezó todo. Ese es para mí el momento que me pone los O pelos sea, de gallina, mariposita, la piel. Sí, no, ese Qué para mí. chévere. O sea, no va a haber otro igual. Claro. Ese es el momento. O sea, si tengo que hablar de un momento en mi carrera, Es ese. es ese. Hasta ahora, ¿no? Es ese. Mal hábito que tengas, porque ya conocemos los buenos, que es levantarse temprano, ir a correr, comer sano. Uy, preocuparme a veces demasiado por el futuro. Ese Eso- es un hábito que a veces me gustaría, pues, Sí. preocuparme mucho menos, ¿no? Por el que Bueno, va. el mind- Pero lo me que da te dicen pasar, siempre, ¿no? ¿no? El futuro no existe. Exacto. O sea, exacto, es el presente lo que exacto, existe. El exacto, futuro no existe. Y exacto. del Porque 100% no de lo cosas que puedes- pensamos, pues Exacto, 10% se Así hace, es. ¿no? O sea, Exacto. ¿Perros o gatos? Perros, mil ¿En veces. serio? Sí, ¿Tienes no, una vez perros? tuve. No, me gustaría, pero Ya. Ale sabe. No me deja. Ah. Porque sabe que no lo voy a cuidar. Entonces Ajá. me dice, ya a ver, tú metes un perro a la casa. yo lo voy a cuidar, Y es lo lo voy que a te cuidar dice. yo, ¿no? Claro. Entonces me dice, no. Hazte cargo. Perros no, hazte cargo. Entonces, claro, estoy ahí maquinando un plan donde primero debemos tener un hijo para que nuestro hijo sea o nuestra hija sea quien se encargue del perro y así yo pueda tener perro, ¿no? Lo voy a conseguir, ¿ah? Bueno, guarden este video cuando me vean con un perro. Completamente. Ya saben por Este dónde, video va a ser inmortal. por dónde vienen los tiros, ¿no? Alucinante. Muy bien. Gracias. Gracias. Ha sido La un verdad, verdadero honor Peláez, para mí. muy bonito. Gracias. Y felicitaciones por ese compromiso. Me va a costar. Espero que no me cueste el compromiso haber contado esta historia. No, y- Mira, esto para terminar, quizá nos dejas una pregunta para el que venga el siguiente. No sabemos quién Eso. va a venir. Eso, es una dinámica que queremos hacer, de tal modo que dejas tú una pregunta y el próximo invitado tiene que responderla. Le diremos quién la hizo, Invitado o invitada. invitado o invitada, Ya. pero hemos conocido un poco de tu filosofía de vida también y creo Claro. que
hemos salido medios contagiados de esa idea de ordenarse, de Ya. mentalizarse, eso. Así que Todavía estoy pensando en en esa salir a onda- correr temprano. Oye, sí, ¿no? Dios Las ganas mío. de seguirle La bicicleta ya la hago, pero no temprano. en la Yo, organización. voy a dejar una pregunta con segunda. A ver. ¿Ok? Porque Ya. pronto se viene un proyecto mío que gira en torno al miedo. ¿Ya? Es un podcast que se va a llamar Al otro lado del miedo y trata de evaluar cómo es la relación de los personajes con el miedo y cómo el miedo nos lleva pues a lugares inesperados, ¿no? Entonces esta pregunta que voy a dejar aquí va a ser de alguna manera un eje que va a estar también ahí. Ajá. Entonces lo hago con segunda. Dale, dale. ¿Cuál es el lugar más inesperado a donde te ha llevado un miedo? Wow. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Quedará así para que la conteste el próximo invitado de Habla Qué Serio? ganas de contestarla. Espérate, Pero vamos a dejarlo cuando ahí. te invite, los invitaré algún día. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Peláez. Otro honor, gracias. En Habla gracias. Serio, suscríbanse, véanos, denle like, no pasen la voz, porque de verdad aquí nos divertimos todos. Y Gracias. recuerden que siempre Gracias. tienen todos los contenidos de Latina Noticias a su disposición. Nos vemos el próximo fin de semana. Correctamente. Chao. Chau. Gracias. Muy chicos. bien.